Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que nada de lo que vivimos en aquel lago tenía explicación lógica. La misión se suponía que era de rutina, un simple operativo de búsqueda y rescate en una región remota, marcada por la desaparición de un grupo de científicos que investigaban la fauna local. Pero lo que encontramos en aquel lugar sobrepasaba cualquier expectativa o ley natural que pudiéramos haber aprendido en la academia militar. Nosotros, un escuadrón de 8, llegamos al punto designado justo antes del anochecer. El lago de los muertos, como lo llamaban los lugareños, aparecía en nuestros mapas como una masa de agua tranquila, pero lo que encontramos fue un espejo oscuro y siniestro de la naturaleza. Nuestro comandante, el capitán Solís, nos ordenó acampar en la orilla sur para comenzar la búsqueda al amanecer. Durante la noche, los sonidos del bosque eran ensordecedores, pero lo que más me perturbaba era el silencio que emanaba del lago, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento oportuno para exhalar algún secreto oscuro. Mis compañeros intentaban bromear para disipar la tensión, pero sus risas se apagaban rápidamente, absorbidas por la pesadez del aire. Al amanecer desplegamos nuestras lanchas y comenzamos a cruzar el lago. La bruma matutina lo cubría todo, limitando nuestra visión a unos pocos metros. No fue hasta que llegamos al centro del lago que la primera anomalía nos golpeó. El agua bajo nuestras embarcaciones empezó a burbujear, como si algo debajo estuviera despertando. González, siempre el más valiente, fue el primero en alertarnos sobre una sombra que se movía bajo la superficie. No le dimos importancia hasta que la lancha de Martínez fue sacudida violentamente. «¡Algo me tiene!», gritó Martínez, luchando por liberar su pierna de lo que parecía ser una mano pálida y descompuesta que emergía del agua. Pese a nuestros esfuerzos, Martínez fue arrastrado al agua, desapareciendo entre susurros y burbujas. El pánico se apoderó de nosotros. Remamos frenéticamente hacia la orilla opuesta, dejando atrás el lugar del ataque. Al alcanzar la otra orilla, el capitán Solís decidió que debíamos seguir adelante. Según él, lo que había sucedido era un accidente, quizás algún animal del lago. Pero lo que vimos después desafiaba cualquier explicación racional. Durante el resto del día, uno tras otro, miembros de nuestro equipo comenzaron a escuchar voces que los llamaban por su nombre desde las aguas. Algunos, como el joven Ortiz, fueron hallados caminando hacia el lago en un trance, como si las profundidades oscuras les prometieran respuestas a preguntas que ni siquiera habían formulado. Esa noche, acampamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, escuchando el susurro constante que venía del agua. Era como si el lago hablara en un idioma olvidado, intentando comunicar su dolor y su ira. Lo que más me atormentaba no eran los gritos ahogados que a veces cortaban la noche, sino el rostro pálido y suplicante de Martínez que parecía flotar sobre la superficie, mirándonos, acusándonos de nuestra cobardía. A la mañana siguiente, con solo la mitad de nuestro equipo intacto, decidimos intentar el regreso. El viaje de vuelta sobre el agua fue un tormento. Cada ola que tocaba la lancha parecía capaz de ser el preludio de una mano helada, intentando arrastrarnos al fondo. Cuando finalmente llegamos a la orilla original, el paisaje que nos recibió era otro completamente. El campamento estaba devastado, y entre los escombros encontramos los cuerpos de los científicos que habíamos venido a rescatar, dispuestos ceremonialmente como si fueran ofrendas a alguna deidad acuática y cruel. Sus rostros mostraban expresiones de terror absoluto, sus ojos abiertos en una mirada fija hacia el cielo, como si en sus últimos momentos hubieran visto algo que les había robado la cordura. El capitán Solís, quien hasta entonces había mantenido una fachada de control y decisión, se derrumbó ante la escena. «Debemos dejar este lugar», murmuró con una voz que apenas reconocí como la suya, una voz temblorosa y rota por el miedo. Ordenó que recogiéramos lo que pudiéramos y preparáramos para mover el campamento de regreso al otro lado del lago. Pero el lago parecía tener otros planes para nosotros. Mientras desmontábamos las tiendas, un viento frío surgió del lago, llevando consigo un hedor fétido, mezcla de agua estancada y descomposición. Con él vinieron los susurros, ahora más claros que nunca, llamando a cada uno de nosotros por nombre, suplicando y a veces ordenando que regresáramos al agua. Fue entonces cuando vimos las figuras por primera vez, siluetas humanas, casi transparentes, emergiendo de la bruma, sus cuerpos deformados por el agua, sus rostros sin ojos, pero de alguna manera aún implorantes. «Formen filas», gritó el capitán, intentando imponer algún orden, pero su voz se perdía entre los gemidos del viento y los llamados del lago.
Algunos soldados, perdidos en el horror o quizás hechizados por las voces, comenzaron a caminar hacia el lago, desobedeciendo las órdenes directas de detenerse. Los que quedamos, nos aferramos unos a otros, sabiendo que separarnos significaría caer bajo el mismo hechizo siniestro. Cuando llegó la noche, estábamos agotados, mental y físicamente, incapaces de mantenernos despiertos pese al terror que nos rodeaba. Durante esas horas de oscuridad, algo nos arrastró de vuelta al lago. Desperté con el agua helada hasta la cintura, rodeado por mis compañeros, todos de pie en el agua, mirando fijamente hacia el centro del lago donde un resplandor azul pálido comenzaba a formarse. El resplandor se intensificó, revelando en su centro una figura más definida, una mujer de largos cabellos negros flotando sobre la superficie. Sus ojos, vacíos como el abismo mismo, nos miraban con un rencor insondable. «Ustedes no pertenecen aquí», dijo con una voz que resonaba no solo en el aire, sino dentro de nuestras mentes. «Este lugar es de los perdidos, de aquellos que el agua ha reclamado. Partan ahora y no regresen». La luz y la figura se desvanecieron tan repentinamente como habían aparecido, dejándonos a oscuras, temblando de frío y miedo. Sin hablar, nos ayudamos mutuamente a salir del agua, y con lo poco que nos quedaba de fuerzas, nos alejamos del lago y de sus muertos. Los días siguientes los pasamos en una marcha silenciosa, cada paso alejándonos más del lago de los muertos, pero nunca de los recuerdos de lo que habíamos vivido. Al regresar a la base, nuestro informe fue clasificado. Nos ordenaron nunca hablar de lo ocurrido, pero las noches, especialmente aquellas cuando el viento trae consigo el olor de agua estancada, aún escucho los susurros, llamándome de vuelta a las profundidades oscuras y frías del lago. En la calma de mi habitación, a kilómetros y años de distancia de aquel lugar maldito, escribo esto como un testimonio, por si algún día alguien más escucha esos llamados y siente la tentación de responder. Que sepan que hay lugares en este mundo que es mejor dejar en paz, secretos que es mejor no desenterrar, y aguas que es mejor no navegar. Aún recuerdo la noche que todo cambió, aquella en que el bosque me susurró sus más oscuros secretos. Estaba en una patrulla rutinaria, solo, como tantas otras veces, en una región selvática conocida por su densa vegetación y sus leyendas locales. Se decía que una parte del bosque estaba maldita, prohibida tanto por viejos acuerdos con tribus indígenas como por órdenes expresas de mis superiores. Pero esa noche, la curiosidad y un sonido inesperado me llevaron a desobedecer. Todo comenzó con un llanto, débil y distante, tan suave al principio que pensé que mi mente estaba jugándome una mala pasada. El sonido de una niña sollozando no es algo que esperas escuchar en la soledad de la selva a medianoche. Mi primer instinto fue alertar a través de la radio, pero algo en la pureza del llanto me hizo detener. Sentí una necesidad abrumadora de encontrar a esa niña, de asegurarme de que estaba a salvo. ¿Hay alguien ahí?, llamé, avanzando con cautela entre los árboles. No hubo respuesta, solo el continuo llanto que parecía moverse, guiándome más profundamente en el bosque. A medida que me adentraba, el ambiente se volvía más frío, más denso, como si la misma selva quisiera tragarme. «Vamos, esto no tiene sentido», murmuré para mí mismo, intentando ignorar el miedo que se arrastraba por mi columna. Pero cada paso que daba parecía alejarme más de mi ruta original. Cada giro me llevaba a un lugar más oscuro, más prohibido. Finalmente llegué a un claro donde el llanto era ensordecedor. Allí, bajo la luz pálida de la luna, vi una figura pequeña, una niña de cabellos oscuros, sentada de espaldas a mí. «¿Estás bien?», pregunté, acercándome lentamente. La niña no respondió, solo continuó sollozando. Cuando puse mi mano en su hombro, ella se giró bruscamente. Su rostro no era el de una niña, sino una grotesca máscara de horror, con ojos vacíos y una boca demasiado grande para su pequeña cara, gritando en un tono que no era humano. Retrocedí, tropezando, mi corazón latiendo descontroladamente. «¿Qué eres?», logré balbucear, mientras la figura se levantaba, creciendo en tamaño, transformándose en una sombra alargada y distorsionada que parecía consumir la luz a su alrededor. «Un alma olvidada», respondió una voz que no parecía venir de la criatura, sino del aire mismo, atraída por los vivos, alimentada por sus miedos. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La criatura avanzó,
y mientras lo hacía, el bosque parecía cerrarse a mi alrededor, las ramas convirtiéndose en manos que me retenían, la tierra bajo mis pies como arenas movedizas. «Deja que me vaya», grité, luchando por liberarme. La criatura se detuvo, su rostro cambiando, volviéndose cada vez más humano, más triste. «Muchos han venido», dijo con voz melancólica. «Muchos han quedado». Fue entonces cuando entendí que no estaba hablando con un solo espíritu, sino con el eco de muchas almas perdidas, atrapadas en ese lugar maldito por su propia curiosidad o desesperación. No sé cuánto tiempo pasé en ese claro, enfrentando a la criatura y sus historias de tristeza y soledad. Cuando finalmente me dejó ir, el amanecer estaba rompiendo. Regresé al campamento, físicamente intacto, pero permanentemente cambiado. Nunca hablé de lo que vi esa noche. Sabía que nadie me creería, o peor, que intentarían explorar el lugar, cayendo en la misma trampa que casi me consume. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar el llanto de la niña, un recordatorio constante de que hay lugares en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y control. Después de aquel incidente, mi vida no volvió a ser la misma. Aunque físicamente había salido ileso, algo dentro de mí se había quebrado esa noche. Los sonidos de la selva, que antes me parecían calmantes, ahora llevaban un tinte siniestro, una advertencia que resonaba con cada hoja que rozaba otra. Cada misión en la selva se convirtió en un ejercicio de paranoia, cada sombra bajo los árboles, una posible amenaza. Mis compañeros notaron el cambio. Mis ojos, una vez llenos de determinación, ahora mostraban una cautela que rozaba con el temor. «¿Estás bien, amigo?», me preguntaban con frecuencia, pero yo solo asentía, incapaz de compartir la verdadera profundidad de mi terror. Sabía que hablar del llanto y de la criatura solo traería problemas, o peor, curiosidad. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque nunca volví a ese lugar en el bosque, el recuerdo de esa noche me seguía a todas partes. El sueño se convirtió en un lujo raro. Las pesadillas, en visitantes frecuentes. Veía el rostro de la niña en mis sueños, escuchaba su llanto desesperado que se transformaba en risas grotescas. En momentos de soledad, podía sentir su presencia, como si me estuviera observando desde las sombras, esperando otro momento de debilidad para arrastrarme de vuelta al bosque. Decidí buscar ayuda profesional, explicando los síntomas sin revelar la causa. El terapeuta sugirió estrés postraumático, una explicación razonable, pero sabía que lo que me afectaba era algo mucho más antiguo y oscuro que cualquier trastorno catalogado en los manuales de psicología moderna. Una noche, en un intento desesperado por encontrar paz, volví a las orillas de la zona prohibida. Me quedé allí, fuera del alcance de la maldición, esperando que enfrentarme a mi miedo disiparía su poder sobre mí. Pero mientras me acercaba, el llanto comenzó de nuevo, un sonido tan dolorosamente familiar que todo mi cuerpo se tensó. «No estoy aquí para ti», le susurré al viento, mi voz temblorosa pero decidida. «No tienes poder sobre mí». Aunque el llanto continuó por un tiempo, algo en el aire cambió. Era como si la criatura, o el bosque mismo, estuviera evaluando la sinceridad de mis palabras. Gradualmente, el sonido comenzó a desvanecerse, reemplazado por el silencio de la noche. Sentí una liberación, una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Me alejé lentamente. Cada paso me alejaba más de la oscuridad que había consumido parte de mi alma. Aunque nunca más escuché el llanto de la niña, la lección permaneció conmigo. Algunos lugares guardan secretos que no deben ser perturbados, y algunas voces que parecen pedir ayuda podrían estar llamando hacia algo mucho más nefasto. Así aprendí que, en ocasiones, la verdadera valentía no reside en enfrentar a los monstruos, sino en saber cuándo es momento de alejarse y dejar que algunos misterios permanezcan sin resolver, ocultos en la oscuridad donde pertenecen. Y aunque el eco de aquel llanto todavía resuena en mis sueños de vez en cuando, ahora lo enfrento no con miedo, sino con un entendimiento resignado de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse del todo. Nunca creí en las maldiciones ni en las historias de viejos marineros, hasta que mi unidad y yo nos vimos forzados a poner pie en la isla maldita. La historia que voy a contar es difícil de creer, incluso para aquellos que vivimos cada momento de aquella infortunada misión. Todo comenzó con una simple tarea de reconocimiento que se convirtió en una lucha por nuestra supervivencia. Éramos un grupo de 6. El sargento Ramírez,
los soldados López, Martínez, Soto, Rivera y yo. Nuestra embarcación, diseñada para operaciones rápidas de infiltración, se vio atrapada en una tormenta inesperada cerca de la costa de México. Las olas eran monstruosas, y en medio del caos, un rayo golpeó, dejando nuestra nave inutilizada y a la deriva. Cuando finalmente la tormenta cesó, nos encontramos cerca de una isla que no figuraba en ninguna de nuestras cartas navales. La corriente nos llevó directamente a sus costas, y sin otra opción, desembarcamos. Deberíamos explorar la isla, buscar recursos o una forma de enviar una señal de socorro, sugirió Ramírez mientras inspeccionábamos la playa. El lugar era inquietantemente silencioso. Los árboles altos y densos parecían absorber todo sonido excepto el susurro del viento. Conforme avanzamos hacia el interior, el ambiente se tornaba cada vez más opresivo. La vegetación era tan densa que apenas podíamos ver el cielo, y el aire estaba impregnado de un olor a putrefacción que no podíamos identificar. ¿Escucharon eso?, murmuró Soto deteniéndose abruptamente. Todos nos detuvimos y escuchamos. Al principio solo el viento, pero luego un sonido bajo, casi imperceptible, como el de un tambor. Bum, bum, bum. El sonido se repetía, marcando un ritmo que parecía acelerar nuestro propio pulso. Probablemente sean nativos, podrían ayudarnos, dijo Martínez, aunque su voz denotaba más preocupación que esperanza. Siguiendo el sonido, llegamos a una antigua estructura de piedra, cubierta de enredaderas. Parecía un templo o un altar, y en su centro, una estatua de piedra de una criatura que no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Parte humano, parte bestia, con ojos vacíos que parecían seguirnos. «Esto no me gusta, sargento», comentó López, observando la estatua con una mezcla de fascinación y horror. Antes de que Ramírez pudiera responder, el suelo bajo nosotros empezó a temblar, y de las sombras emergieron figuras, no humanos, sino esqueletos vestidos con harapos, armados con antiguas lanzas y cuchillos de piedra. «Formen un círculo, apunten hacia afuera», ordenó Ramírez. Los enfrentamos como pudimos, pero por cada esqueleto que caía, otro parecía tomar su lugar. En el caos, una voz antigua y poderosa resonó, emanando de la estatua misma. «Intrusos», decía, «han profanado este lugar sagrado. La maldición de la isla caerá sobre ustedes». Luchamos hasta que quedamos exhaustos, y cuando las figuras finalmente se disiparon, la isla nos había cambiado. Rivera y yo fuimos los únicos que sobrevivimos, y aunque logramos escapar gracias a un barco pesquero que pasó al día siguiente, la maldición nos siguió. Regresamos a casa, pero el sonido de los tambores nunca nos dejó. Rivera desapareció 3 semanas después de nuestro regreso, y yo he comenzado a ver figuras en las sombras, a escuchar susurros en la oscuridad. Ahora sé que no hay escapatoria de la isla maldita. Su maldición es real, tan real como el miedo que siento mientras escribo esto, esperando que mi relato sirva de advertencia para aquellos que piensen aventurarse en lugares olvidados por el tiempo y marcados por leyendas de horror. No busquen la isla maldita. No intenten descubrir sus secretos. La oscuridad que impregna aquel lugar es profunda y antigua, y no discrimina entre los curiosos y los incautos. Desde mi regreso, he intentado en vano encontrar registros o mapas que confirmen la existencia de la isla, como si se hubiera esfumado, o tal vez, como si solo se revelara a aquellos destinados a su maldición. Noche tras noche los sueños me torturan. Me veo de nuevo en la isla recorriendo sus sombríos bosques, enfrentándome a sus horrores incesantes. Y cada mañana me despierto agotado, sintiendo cada vez más que una parte de mi alma quedó atrapada en aquel nefasto templo, bajo la mirada vacía de la estatua. Las investigaciones que he realizado me han llevado a conversar con expertos en folclore y con historiadores que sugieren que la isla podría haber sido un lugar de exilio o sacrificio en tiempos precolombinos, una especie de purgatorio terrenal donde se enviaba a los condenados para aplacar a los dioses. Pero ninguna teoría logra explicar completamente la naturaleza de la maldición o las criaturas que defendían el templo. El sargento Ramírez y los otros, López, Martínez y Soto, merecen ser recordados no solo como valientes soldados, sino como víctimas de una fuerza que ninguno de nosotros comprendió completamente. Sus voces me acompañan, a veces en susurros, otras en gritos, recordándome la batalla que libraron y perdieron. Y con cada día que pasa, siento que mi propia batalla se acerca a su fin. Quizás escribir esto es mi manera de buscar redención,
de poner en palabras lo que no debería haber sido experimentado. Si estás leyendo esto, te imploro que tomes mis advertencias en serio. Hay lugares en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, reinos donde lo antiguo y lo sobrenatural no solo existen, sino que reinan supremos. Cuando la oscuridad llegue, como inevitablemente lo hace, recuerda que no todas las islas están desiertas por falta de agua o comida. Algunas están abandonadas por las almas que se llevan y nunca regresan. La isla maldita es una de esas. Un recordatorio de que algunos misterios no están destinados a ser resueltos, que algunas tierras están marcadas por historias que deberían permanecer olvidadas. Con cada día que pasa, el llamado de la isla se hace más fuerte. Sé que mi tiempo está limitado y que pronto podría volver a ella, no por elección, sino por el tirón inexorable de la maldición que nos fue impuesta. Mi última esperanza es que este relato, mi testimonio, sirva para cerrar el círculo, para advertir al mundo sobre el poder que yace dormido en la isla maldita. Y si alguna vez oyes el llanto de un tambor en la distancia, recuerda estas palabras y aléjate, corre lo más que puedas. No dejes que la curiosidad sea tu perdición, como lo fue para nosotros. Desde que tengo memoria, siempre me gustaron las historias de aventuras y tesoros ocultos. Sin embargo, nada me preparó para vivir una en carne propia, una historia tan oscura y retorcida que me persigue en mis pesadillas más profundas. Esta es la historia de cómo la obsesión y la avaricia pueden corromper incluso al más disciplinado de los soldados. Todo comenzó con nuestro regreso de una misión en la selva amazónica. Éramos un grupo de 5. El sargento Lira, el especialista Arévalo, los soldados Rojas y Vidal, y yo, el cabo Martínez. Habíamos estado en misiones de reconocimiento antes, pero esta vez, el sargento Lira tenía un brillo peculiar en sus ojos, una mezcla de excitación y algo más oscuro que no logré identificar de inmediato. Una noche, mientras estábamos sentados alrededor del fuego, Lira comenzó a hablar del legendario tesoro de Orellana, un conquistador que, según cuentan, había escondido una enorme cantidad de oro en algún lugar de la selva. Este tesoro está esperando a quien sea lo suficientemente valiente para encontrarlo, dijo Lira con una voz que mezclaba ansiedad y determinación. Al principio, lo tomamos como una historia para entretenernos, pero con cada día que pasaba, Lira se volvía más obsesionado. Comenzó a desviarnos de nuestras rutas planificadas, buscando pistas o signos del tesoro. Rojas y Vidal bromeaban al respecto al principio, pero la diversión se disipó rápidamente cuando Lira empezó a mostrar signos de paranoia. «Están todos en contra mía, ¿no es así? Ustedes también quieren el tesoro para sí mismos», gritaba en medio de la noche, despertándonos a todos. Sus ojos desorbitados y su mano siempre cerca de su arma nos mantenían en un constante estado de alerta. Una tarde, encontramos una serie de cuevas que parecían prometedoras. Lira insistió en explorarlas de inmediato. «Este es el lugar, lo sé», exclamó casi histérico. Descendimos a las profundidades de la tierra húmeda y oscura, iluminados solo por nuestras linternas. En el interior de la cueva, Lira comenzó a golpear las paredes y el suelo, buscando algo que solo él parecía entender. Arévalo intentó calmarlo, poniendo una mano en su hombro. «Sargento, necesitamos pensar esto con más calma. Podríamos estar poniendo nuestras vidas en riesgo innecesariamente», dijo con cautela. Lira reaccionó violentamente, empujando a Arévalo contra la pared de la cueva. «No me detendrás, el tesoro es mío», gritó, sacando su cuchillo. Hubo un forcejeo, y en el caos, el cuchillo encontró su camino al abdomen de Arévalo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rojas y Vidal lograron desarmar a Lira, pero el daño estaba hecho. Arévalo yacía en el suelo, gravemente herido. Intentamos administrar primeros auxilios mientras Lira, ahora reducido a un estado casi catatónico, murmuraba incoherencias sobre la maldición del tesoro. Logramos sacar a Arévalo de la cueva y enviar una señal de socorro. Llegaron los refuerzos horas después, pero para Arévalo ya era demasiado tarde. Lira fue detenido y llevado a enfrentar un consejo de guerra por sus acciones. Reflexionando sobre esos eventos, comprendo ahora que el verdadero tesoro nunca fue de oro, sino de cordura y humanidad, algo que Lira perdió completamente en su búsqueda obsesiva. Aprendí de la manera más difícil que algunas leyendas están destinadas a permanecer como tales, y que la avaricia puede despojarnos de lo que más valoramos. No hay día en que no recuerde a Arévalo y las miradas perdidas de Lira, un hombre consumido por la locura,
atrapado en su propia isla maldita de avaricia y desesperación. Desde ese trágico incidente, Rojas, Vidal y yo hemos intentado volver a la normalidad, pero la sombra de esos días en la selva nos sigue a todos lados. Cada ruido en la noche nos recuerda el eco de los pasos de Lira. Cada destello de metal nos hace temblar, pensando en el cuchillo en su mano. Después del Consejo de Guerra, Lira fue ingresado en una instalación psiquiátrica para veteranos. Nos dijeron que había sufrido un colapso nervioso completo. A veces, me pregunto si fue la selva, el tesoro o simplemente algo dentro de él que finalmente se rompió. Quizás fue una mezcla de todo, un cóctel mortal de mitos, ambición y el aislamiento implacable de la selva. Vidal dejó el servicio activo poco después de volver. Dijo que necesitaba tiempo para procesar, para estar lejos de cualquier cosa que le recordara al ejército o a la selva. Rojas intentó seguir adelante, reenfocándose en su carrera, pero sé que ha estado luchando con sus propios demonios. En cuanto a mí, decidí escribir sobre nuestra experiencia, tal vez como una forma de terapia, o quizás como una advertencia para otros. Escribo estas palabras no solo como un recuento de los hechos, sino como un recordatorio de los peligros que acechan cuando dejamos que las historias y la codicia nos guíen en lugar de la razón. Lira era un hombre bueno una vez, un líder en quien confiábamos y respetábamos, pero vimos cómo se transformó en algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Nuestra última noche en la selva, antes de que los refuerzos llegaran, fue la más larga de mi vida. Nos sentamos en silencio, custodiando a un Lira incoherente y murmurando, mientras la vida de Arévalo se desvanecía. En esos momentos finales, me prometí que, si salía de esa selva, haría todo lo posible por asegurarme de que esta historia se contara. Que la leyenda del tesoro de Orellana no fuera una llamada a la aventura, sino una advertencia sobre el precio de la obsesión. No sé si el tesoro de Orellana existe realmente, o es simplemente otro cuento de la selva diseñado para tentar a los corazones valientes o locos. Lo que sí sé es que el costo de buscarlo puede ser demasiado alto. La pérdida de Arévalo, la caída de Lira, las cicatrices que llevamos Rojas, Vidal y yo, son pruebas de que hay cosas en este mundo más valiosas que el oro. Quizás algún día, este relato sirva para detener a alguien que, como Lira, se sienta tentado por las historias de riquezas incalculables escondidas en los rincones olvidados del mundo. Que sepan que no todas las fortunas valen el riesgo, especialmente aquellas custodiadas por los fantasmas de aquellos que ya han pagado el precio final. En lo personal, cada paso que doy fuera de la uniformidad y estructura de la vida militar me lleva un poco más lejos de aquellos días oscuros, pero sé que nunca estaré completamente libre. El recuerdo de la selva, del tesoro y de lo que perdimos allí siempre será parte de mí. Como guardianes de esa historia, Rojas, Vidal y yo llevamos la carga y la bendición de recordar, siempre recordar, que algunas búsquedas deben dejarse sin seguir. Todo comenzó con una llamada en medio de la noche, interrumpiendo el poco sueño que conseguía entre misión y misión. El timbre insistente del teléfono parecía un presagio de algo malo, y no me equivoqué. Capitán Rivera, tenemos una situación crítica. Un grupo de misioneros ha sido secuestrado por los rebeldes en la selva del Congo. Necesitamos que su equipo esté listo para partir en 2 horas. La voz de mi comandante era grave, cada palabra cargada con la urgencia del momento. Aquel día, el cielo estaba teñido de un gris plomizo, como si presagiara la oscuridad de nuestra misión. Nos dirigimos al corazón de una selva que conocía demasiado bien, un lugar donde cada sombra podría esconder un enemigo y cada ruido podría ser el último que escucharas. El vuelo hasta el punto de inserción fue tenso. Junto a mí, mi equipo de élite, hombres y mujeres forjados en incontables batallas, cada uno con la mirada fija en el vacío, perdidos en sus propios pensamientos. Sabíamos que esta no sería una misión ordinaria. Las vidas de aquellos inocentes pendían de un hilo cada segundo que pasábamos en el aire. Al llegar, la selva nos recibió con su abrazo húmedo y sofocante. El sonido de la fauna se mezclaba con el eco distante de disparos, un recordatorio constante del peligro que acechaba en la espesura. Avanzamos con cautela, cada paso calculado, cada movimiento ensayado hasta la perfección. «No me gusta esto, Capi», murmuró Sánchez, mi segundo al mando, mientras inspeccionaba el terreno con su mirada aguda. «Estos tipos conocen el terreno mejor que nadie. Es como buscar una aguja en un pajar.
si la aguja disparara de vuelta. Le di una palmada en el hombro, intentando transmitir alguna seguridad que ni yo sentía. «Vamos a sacarlos de ahí, Sánchez. Vivos». La tarde dio paso a la noche, y con ella, la selva se transformó. Los sonidos eran más intensos. Los ojos de pequeños depredadores brillaban en la oscuridad, observando cada uno de nuestros movimientos. Nos comunicábamos con señas, cada uno tan silencioso como la sombra de un fantasma. Fue entonces cuando la vimos, una pequeña luz, casi imperceptible entre la densidad del follaje. «Allí», señalé, y mi equipo se reagrupó, preparándose para lo que vendría. El campamento rebelde estaba crudamente fortificado, con centinelas dispersos alrededor. Observamos, calculamos. La vida de los rehenes dependía de cada decisión que tomáramos en esos momentos. «Rodríguez, Martínez, flanqueen por la izquierda. Sánchez, tú vienes conmigo. El resto, cubran nuestras espaldas». Mis órdenes fueron susurradas, pero cada uno sabía exactamente lo que hacer. El asalto fue un torbellino de caos y precisión. Disparos, gritos, el sonido sordo de cuerpos cayendo al suelo. En medio del pandemonium, encontramos a los misioneros, atados y amordazados, pero vivos. Sus ojos, grandes y asustados, reflejaban el terror de días de cautiverio. «Vamos, vamos», grité, mientras cortábamos sus ataduras y los guiábamos fuera del campamento. Cada paso hacia la libertad era una carrera contra el tiempo, cada segundo un regalo precioso. Finalmente, llegamos al punto de extracción, el sonido del helicóptero resonando como la música más dulce que jamás había escuchado. Subimos a bordo, y mientras la selva se alejaba bajo nosotros, permití que el alivio se filtrara por primera vez. Los misioneros lloraban y rezaban, agradecidos por el milagro de su rescate. Miré a mi equipo, cada rostro marcado por el esfuerzo de la marcha, pero con una expresión de satisfacción que solo viene después de cumplir con el deber más arduo. Sánchez, con un corte en la ceja que apenas si parecía molestarle, me dio un golpe suave en el hombro. «Lo hicimos, Capi, los sacamos». Asentí, sintiendo el peso de cada vida que habíamos tocado esa noche, pero la misión aún no había terminado. Debíamos volver a la base, asegurarnos de que los misioneros recibieran la atención médica necesaria y reportar los detalles del enfrentamiento. La adrenalina empezaba a disiparse, dejando en su lugar el cansancio y las secuelas del combate. Una vez en la base, los médicos tomaron el relevo, cuidando las heridas físicas de los rescatados. Nosotros, por otro lado, debíamos enfrentar las nuestras, aquellas que no siempre son visibles a simple vista. Las debriefings con los oficiales de inteligencia se sucedieron una tras otra, cada pregunta una excavación más en los recuerdos frescos de la selva. «Capitán Rivera, ¿hubo algún momento en que sintió que la misión podía fallar?», preguntó un oficial con una libreta en mano. Miré a mis compañeros, recordando cada rostro en la oscuridad, cada decisión tomada con la esperanza y el temor entrelazados. «Siempre hay un momento», respondí con sinceridad. «Pero confío en mi equipo. Sabemos que cada misión podría ser la última, y eso nos une más que nada». Los días siguientes fueron un borrón de informes, reuniones y ceremonias breves. Los misioneros fueron enviados a sus países de origen, cada uno llevándose una parte de esa selva oscura en su corazón, al igual que nosotros. Las noticias cubrieron el rescate brevemente, un segmento entre tantos otros, pero para nosotros, los detalles permanecerían siempre vívidos, cada sonido y sombra grabados en nuestra memoria. Eventualmente, la rutina se reanudó. Entrenamientos, preparaciones para la próxima misión, la vida en la base con sus pequeñas cotidianidades. Pero en las noches, cuando el mundo parecía silencioso y lejano, mi mente volvía a la selva. Podía escuchar el murmullo de las hojas, el distante llamado de un ave nocturna, el susurro de la lluvia sobre el dosel. Esos momentos me recordaban por qué hacíamos lo que hacíamos, no por las medallas o los titulares, sino por la posibilidad de tender una mano en los lugares más oscuros, de llevar luz a las sombras más profundas. Cada rescate, cada misión, nos cambiaba, nos moldeaba en algo más que soldados. Éramos guardianes, protectores en el caos. Mirando hacia atrás, sé que cada elección nos llevó exactamente a donde debíamos estar, en aquel momento, en aquella selva. Y aunque el futuro era incierto, una cosa permanecía clara. Siempre habría una llamada en la noche, y siempre responderíamos. Porque en el silencio entre cada batalla, en el eco de cada disparo,
encontrábamos nuestra razón de ser. No solo estábamos salvando vidas, estábamos descubriendo la profundidad de nuestra propia humanidad. Así, entre los recuerdos y las sombras, entre la realidad y los sueños, seguimos adelante. Porque al final, lo que nos define no es cómo empezamos la historia, sino cómo decidimos llenar las páginas que nos quedan. El sudor me corría por la frente mientras me acurrucaba detrás de la deteriorada pared de lo que alguna vez fue una escuela en la ciudad de Mosul. El polvo y el olor a pólvora se mezclaban en el aire caliente, creando una atmósfera casi irrespirable. Era el tercer día de una ofensiva que se suponía iba a ser rápida, pero nada en la guerra es predecible. Era de noche, aunque el cielo estaba iluminado por las llamas y las explosiones que resonaban a lo lejos. A mi lado, Martínez cargaba su rifle, mirando a través de la ventana rota, intentando descifrar sombras en la oscuridad. ¿Crees que pasarán la noche, sargento?, preguntó con una voz que denotaba más curiosidad que miedo. Espero que sí, soldado. Tenemos que mantener la posición hasta el amanecer, respondí, aunque en mi mente dudaba de cada decisión tomada hasta ahora. De repente un ruido sutil, casi ahogado por el lejano estruendo de los morteros, captó nuestra atención. Pasos. Alguien se acercaba. Señalé a Martínez para que se preparara, y ambos apuntamos hacia la pequeña entrada que aún colgaba de sus bisagras. «Identifíquese», grité con la voz lo más firme que pude. Los pasos se detuvieron. Un momento de silencio. Luego, una voz temblorosa respondió: «Por favor, no disparen. Somos civiles». Mi corazón se aceleró. Civiles. No estábamos preparados para esto. Con un gesto de mano, bajé el arma y me asomé con precaución. Delante de nosotros, una mujer con un niño en brazos y dos adolescentes a su lado se mostraron bajo la tenue luz de la luna. Estaban sucios, asustados y claramente exhaustos. «Estamos buscando refugio», explicó la mujer, su voz cargada de desesperación. «Por favor, ayúdenos». Miré a Martínez, buscando alguna objeción, pero encontré en sus ojos la misma duda que me consumía. Nuestra misión era clara: mantener la posición y asegurar la zona. Pero, ¿cómo podríamos ignorar a aquellos que necesitaban ayuda justamente a causa del conflicto que estábamos luchando? «Está bien, entren rápido», dije finalmente, apartándome para dejarlos pasar. La familia se apresuró dentro, mirando a su alrededor con temor pero con un vislumbre de alivio. Una vez adentro, la mujer me contó su historia. Vivían a unas pocas calles de distancia, y su hogar había sido destruido en un bombardeo reciente. «Solo queremos sobrevivir a esto», susurró, abrazando a su hijo más fuerte. «Pasamos la noche en vela, alternando guardias mientras la familia descansaba en un rincón del edificio. Cada ruido, cada sombra que se movía en la oscuridad traía un nuevo pico de tensión. No solo teníamos que mantenernos alertas ante el enemigo, ahora también éramos responsables de vidas inocentes». Al amanecer, la radio crujía con voces ansiosas, pidiendo informes y actualizaciones. Informé sobre nuestra situación, mencionando la presencia de los civiles. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio que pareció extenderse por horas. «Entendido, sargento. Mantenga su posición, pero asegúrese de que esos civiles sean evacuados a la primera oportunidad». El alivio fue momentáneo, pues sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Durante las siguientes horas, mientras el sonido del combate se intensificaba, coordinamos un plan para mover a la familia a un lugar más seguro. Cada decisión era un delicado equilibrio entre cumplir nuestra misión y no poner en riesgo innecesario a los civiles. Finalmente, llegó el momento de la evacuación. Con la ayuda de refuerzos, escoltamos a la familia a través de calles laberínticas y ruinas humeantes. Hace tiempo que dejé de contar los días desde aquel primer contacto. La memoria juega a ser caprichosa, especialmente cuando intenta protegerte de recuerdos demasiado oscuros. Sin embargo, ciertas imágenes permanecen vívidas en mi mente, como si hubieran sido grabadas con fuego. Yo era el líder de una pequeña expedición militar enviada a explorar una región poco conocida de la selva del Amazonas. El objetivo era claro: asegurar la zona para futuros estudios científicos. Sin embargo, lo que encontramos allí fue algo para lo cual ningún entrenamiento militar podría haberme preparado. Nuestro primer encuentro con la tribu fue accidental. Estábamos siguiendo un río que serpenteaba a través de la densa vegetación cuando los vimos.
figuras apenas visibles entre la espesura, moviéndose con una gracia que solo puede desarrollarse tras generaciones viviendo en perfecta simbiosis con el entorno natural. Al principio, pensé que huirían, pero se acercaron con curiosidad, aunque con una cautela palpable. Sus adornos eran simples pero significativos, y sus ojos reflejaban una mezcla de sabiduría y cautela. «Hola, venimos en paz», les dije en español, dudando de que pudieran entenderme. Sorprendentemente, uno de ellos, un anciano con el rostro surcado por arrugas profundas, respondió en un español rudimentario. «Paz, sí, venir con nosotros». Nos guiaron a su aldea, un conjunto de estructuras que parecían una extensión natural de la selva misma. Allí, fuimos recibidos con una mezcla de hospitalidad y reserva. Nos ofrecieron una bebida a base de plantas y nos invitaron a sentarnos en círculo. El anciano que hablaba algo de español se presentó como Aruka. Explicó que raramente veían forasteros y que la selva era un lugar sagrado, lleno de espíritus y fuerzas antiguas. Luego, su tono se tornó grave. «Pero también hay oscuridad aquí», dijo mirándonos fijamente a cada uno. «Un mal antiguo, dormido en lo profundo de la selva. No deben despertarlo». Mis hombres intercambiaron miradas nerviosas. Era evidente que las palabras del anciano les causaban inquietud, aunque ninguno quería admitirlo. «¿Qué tipo de mal?», pregunté, movido por una mezcla de escepticismo y un inquietante presentimiento. Aruka cerró los ojos, como si recopilar los detalles le causara dolor. «Es una entidad antigua, una devoradora de almas. Nuestros antepasados la encerraron en un lugar oculto, marcado por piedras negras. Ningún miembro de nuestra tribu se acerca a ese lugar. Es tabú». La tentación de explorar y documentar el sitio fue inmediata entre mis hombres, pero algo en la advertencia de Aruka me hizo vacilar. Esa noche, discutimos nuestras opciones. La mayoría estaba a favor de seguir el protocolo, asegurar la zona y evitar cualquier alteración. Sin embargo, la curiosidad pudo más, y al amanecer, decidimos buscar el lugar descrito por Aruka. Nos adentramos más en la selva, guiados por las indicaciones vagas que habíamos conseguido extraer del resto de la tribu. Tras horas de marcha, encontramos las piedras negras. Estaban dispuestas en un círculo, con intrincados grabados que no se parecían a nada que hubiéramos visto antes. «No me gusta esto, capitán», murmuró García, uno de mis subordinados más experimentados. «Esto no es algo natural. Es como si estas piedras respiraran». Ignorando el instinto de retirada, decidí que debíamos investigar más. Dentro del círculo, el aire se sentía más frío, más denso. Cada paso parecía requerir más esfuerzo, como si una fuerza invisible nos empujara hacia atrás. De repente uno de los soldados gritó. Todos nos giramos para verlo caer al suelo, convulsionando violentamente. Corrí hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, su cuerpo dejó de moverse. Su mirada estaba fija, vacía, como si algo le hubiera arrancado la vida desde dentro. El pánico se apoderó del grupo. «Tenemos que salir de aquí», gritó Martínez, agarrando a otro soldado por el brazo y tirando de él hacia atrás. Pero antes de que pudiéramos mover un paso más, una sombra densa y oscilante emergió del centro del círculo de piedras. Era una masa negra, casi etérea, que se movía con una agilidad perturbadora. «Formen un círculo, apunten hacia el centro», ordené, intentando mantener la calma en medio del caos. Los hombres obedecieron, pero sus manos temblaban. Sus rifles apuntaban hacia una sombra que parecía burlarse de nuestras armas. La entidad se expandió, creciendo en intensidad y oscuridad. Sentí como el aire se comprimía a nuestro alrededor, como si estuviera intentando aplastarnos. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, Aruka apareció en el límite del círculo de piedras, flanqueado por varios ancianos de la tribu. «Deben dejar este lugar», gritó el anciano, avanzando hacia la entidad con un objeto en la mano que despedía un brillo tenue. Era una especie de amuleto, tallado con los mismos símbolos que las piedras. La sombra se revolvió, como si la presencia del amuleto la perturbara. Aruka comenzó a cantar en su lengua nativa, una melodía que sonaba tanto a lamento como a advertencia. Los demás ancianos se unieron, sus voces elevándose por encima del susurro amenazador de la entidad. Poco a poco, la sombra comenzó a disminuir, replegándose como si el canto y el amuleto la quemaran. Finalmente, con un último grito que resonó en la selva, la entidad desapareció, dejando detrás solo el frío y un silencio abrumador.
Haruka se acercó a nosotros, su rostro grave. No debieron venir aquí, dijo simplemente. Este mal es antiguo y no debe ser perturbado. Su amigo ha pagado el precio por esta transgresión. Nos guiaron de vuelta a la aldea, donde el cuerpo de nuestro compañero fue preparado para el viaje de regreso. La tribu ofreció rituales de purificación para nosotros, intentando limpiar el oscuro toque que habíamos experimentado. Aceptamos, no por creencia, sino por un profundo sentido de necesidad de deshacernos de la pesadez que nos oprimía el pecho. Cuando finalmente dejamos la selva, el silencio entre nosotros era palpable. Nadie quería hablar de lo que había sucedido. Lo reportamos como un encuentro con fuerzas hostiles no identificadas, sabiendo que la verdad era algo que ni nosotros mismos entendíamos completamente. Regresé a mi hogar semanas después, pero la paz que esperaba encontrarme eludía. Cada sombra en la esquina de mi habitación me recordaba a la entidad. Cada susurro del viento me traía ecos del canto de Haruka. Aprendí que hay lugares en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y control, y que hay líneas que nunca deberían cruzarse. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento mueve las hojas fuera de mi ventana, puedo escuchar un susurro, un lamento distante. Y sé que, aunque he dejado la selva atrás, ella nunca me dejará completamente. Todo comenzó con la llovizna que no cesaba y el cielo encapotado que nos recibió a nuestra llegada. Al principio parecía una misión más en la espesa jungla de Sudamérica, una más de las muchas que habíamos enfrentado como parte de nuestras tareas militares. Pero nada nos había preparado para lo que encontraríamos. Era un día típicamente húmedo, y la selva parecía devorar cada sonido, excepto el constante goteo de la lluvia sobre las hojas. Mi escuadrón, compuesto por 5 hombres robustos y aguerridos, se adentró en la vegetación con el objetivo de reconocer una zona reportada como base de operaciones de un grupo rebelde. ¿Crees que estos tipos realmente estén aquí, sargento?, preguntó Harris, mientras aseguraba su mochila sobre los hombros. No bajes la guardia. Los informes indican mucha actividad en esta área las últimas semanas, respondí, ajustando el radio en mi cinturón. No avanzamos mucho cuando nos dimos cuenta de que estábamos rodeados. Decenas de hombres armados surgieron de entre los árboles como fantasmas. Antes de que pudiéramos reaccionar, nos habían capturado. Me golpearon en la cabeza y todo se volvió negro. Desperté atado en una estructura de madera, con las muñecas doloridas y la cabeza palpitante. Frente a mí, un hombre de mirada intensa y barba descuidada nos observaba con curiosidad. Era él, el líder rebelde del que tanto habíamos oído, conocido por su carisma y crueldad a partes iguales. ¿Quiénes son ustedes realmente y qué buscan aquí? Su voz era calmada, pero firme. Intenté responder, pero la confusión y el miedo entorpecían mis palabras. Durante los días siguientes, ese hombre, a quien llamaban el comandante, se sentaba con nosotros, hablaba de sus ideales y criticaba todo lo que representábamos. Algunos de mis hombres comenzaron a escucharlo, a nodar durante sus discursos. Habían pasado semanas desde nuestra captura. La línea entre enemigo y aliado comenzaba a difuminarse. Harris, quien una vez fue el más escéptico, ahora parecía fascinado con el comandante. «Está cambiando todo lo que pensaba, sargento», me confesó una tarde, mirando hacia la densa selva como buscando respuestas entre los árboles. «No te dejes llevar, Harris. Recuerda quiénes somos y qué juramos proteger», le advertí, aunque en el fondo, la influencia del líder rebelde también empezaba a infiltrarse en mis pensamientos. La lealtad de mis hombres estaba fracturada, y sabía que, si no actuábamos pronto, la situación podría volverse irreversible. Una noche, mientras el comandante celebraba algún tipo de victoria con sus seguidores, susurré a mis hombres restantes un plan para escapar. «Es ahora o nunca», dije, cortando las ataduras de mis muñecas con una pequeña navaja que había logrado esconder. Nos movimos sigilosamente entre las sombras, evitando a los guardias hasta llegar al límite del campamento. Pero justo cuando la libertad parecía posible, Harris vaciló. «No puedo, sargento. Creo que el comandante tiene razón. ¿Y si estamos del lado equivocado de la historia?» Su conflicto interno era palpable, pero no había tiempo para discusiones filosóficas. Con un pesar que aún me atormenta, tuve que dejarlo atrás. Con el corazón apesadumbrado y la adrenalina surcando mi cuerpo, continué la escapada con los que quedaban. La jungla nunca había sido tan amenazante como esa noche,
con cada ruido magnificado por el miedo y la desesperación. Después de horas de un agotador escape, finalmente encontramos un puesto de avanzada amigo, donde nos recibieron con asombro y alivio. Nuestros rostros demacrados y cuerpos exhaustos hablaron más que 1000 palabras. Reportamos la situación, incluida la difícil decisión de dejar atrás a Harris, y pronto se organizó una misión de rescate, aunque con pocas esperanzas de éxito dada la complejidad del terreno y la astucia del comandante. De regreso a la base, la vida no volvió a la normalidad para ninguno de nosotros. Los días eran una mezcla de debriefings, sesiones de consejería y largas noches acosadas por pesadillas y recuerdos de la selva. La duda que el comandante había sembrado en nosotros creció en silencio, alimentando discusiones y desacuerdos entre el equipo. Una tarde, recibí la llamada que había estado temiendo, pero esperando. Habían encontrado a Harris, vivo, pero no intacto. Había sido dejado en una de las rutas conocidas por los patrullajes, casi como si el comandante quisiera que lo encontráramos. Cuando Harris volvió, su mirada había cambiado. Había una nueva profundidad en sus ojos, una mezcla de arrepentimiento y algo insondable que no supe interpretar. Los primeros días fueron difíciles. Evitaba hablar del tiempo después de nuestra separación y se mostraba esquivo con los detalles. Una tarde, decidí enfrentar la situación. Nos sentamos, con la selva todavía resonando en el fondo de nuestras mentes, y hablamos. Harris, necesito que me digas qué pasó, insistí. Con voz baja, casi un susurro, comenzó a relatar su experiencia tras nuestra separación. El comandante lo había llevado bajo su ala, mostrándole una visión del mundo que desafiaba todo lo que habíamos aprendido y creído. No era solo manipulación, era una reeducación completa. Pensé que podía entenderlo, sargento. Creí que tal vez, en algún rincón de esta locura, había algo de verdad en sus palabras, confesó Harris. La historia de Harris provocó una tormenta en la base. Algunos vieron su regreso y sus palabras como prueba de la manipulación del enemigo. Otros, como yo, comenzamos a cuestionar no solo nuestra misión, sino la justicia de nuestras acciones. Decidí investigar más sobre el comandante y sus ideales. Entre documentos confiscados y testimonios de otros prisioneros liberados, las capas de la verdad se volvían más complejas y contradictorias. La guerra, aprendí de la manera más difícil, nunca es en blanco y negro. Meses después, con la misión oficialmente completada, el escuadrón se disolvió. Cada uno llevó consigo las cicatrices de esos días en la selva y las lecciones aprendidas de manos de un enemigo que no solo nos había combatido, sino que también nos había cambiado. Harris se retiró del servicio activo, buscando paz en un pequeño pueblo alejado del bullicio del mundo, mientras yo decidí dedicar mi vida a la diplomacia, con la esperanza de encontrar soluciones en las palabras antes que en las armas. Y así, mientras escribo estas líneas, con la lluvia golpeando mi ventana, recordando esos días en la densa selva, me pregunto si alguna vez entenderemos completamente lo que vivimos. Pero una cosa es segura, la selva nos cambió, y quizás, en algún retorcido sentido, para mejor. Desde tiempos inmemoriales, he permanecido aquí, extendiendo mis raíces en lo profundo de la tierra y mis ramas hacia el cielo. He sido testigo del paso de innumerables criaturas, desde las más pequeñas hormigas hasta los más grandes depredadores. Pero recientemente he sentido la llegada de una nueva especie de depredadores, los humanos. Específicamente un grupo de soldados que han venido a invadir mi espacio, a destruir mi paz con sus máquinas y armas. Todo comenzó cuando ellos establecieron su primer campamento. Arrasaron con mis árboles más jóvenes para abrirse camino, sus botas aplastando mis delicadas flores y sus manos cortando mis lianas. Desde el primer momento, supe que no eran simples visitantes, sino una amenaza. Prepárense, chicos, esta selva es hostil, pero nosotros somos más duros, dijo el comandante, mientras ordenaba a sus hombres que desplegaran sus equipos. Observé y escuché, esperando el momento adecuado para actuar. Una noche, mientras los hombres dormían, decidí comunicarme con ellos. Mis hojas susurraron en el viento, y mis ramas crujieron con el peso de mi ira. ¿Escuchaste eso?, murmuró uno de los soldados, sobresaltado. Solo es el viento, no seas cobarde, respondió otro, aunque su voz temblaba ligeramente. Aproveché ese miedo inicial para sembrar dudas y discordia entre ellos. Cada noche,
Los sonidos se intensificaban, cada vez más perturbadores y menos naturales. Para acrecentar su terror, empecé a manipular las sombras. Formas que parecían humanas se movían entre los árboles, apenas perceptibles en el rabillo del ojo. Un día, un joven soldado que se aventuró demasiado lejos de su campamento se encontró frente a un jaguar. Pero no era un jaguar cualquiera, era uno de mis espíritus protectores, transformado para asustarlo. ¡Alto! ¿Lo viste? Era enorme, gritó al volver corriendo al campamento, pálido como la luna. Sus compañeros lo ridiculizaron, pero la semilla del miedo ya estaba plantada. Una noche decidí aumentar mi ofensiva. Los vientos soplaron con más fuerza, y la lluvia caía como lágrimas furiosas desde el cielo oscuro. Los soldados, desorientados y asustados, comenzaron a perder la cordura. Uno de ellos, delirante, afirmó haber visto a sus camaradas siendo devorados por las plantas. Las plantas nos están comiendo vivos», gritaba, antes de que sus amigos lograran calmarlo. Pero esa noche, la tierra misma se tragó a uno de ellos. Se lo llevó bajo tierra, entre gritos y súplicas. Nadie lo volvió a ver. Con el grupo cada vez más mermado y la moral por los suelos, decidí entrometerme en sus comunicaciones. Radios que solo transmitían estática de repente, emitían voces fantasmales, mensajes que los instaban a abandonar o advertencias sobre su inminente perdición. «¿Qué está pasando aquí? Esto no es normal, necesitamos irnos», decía uno casi llorando. «No podemos abandonar la misión», insistía el comandante, aunque su voz ya no tenía la misma firmeza. Capítulo 6. La desesperación. En su desesperación comenzaron a acusarse unos a otros de ser la causa de la maldición que les había caído. Peleas estallaron, y en una de estas un soldado fue empujado hacia un pozo oculto entre mis raíces. Los gritos se silenciaron, apenas tocó el fondo oscuro. «Está cambiando todo lo que pensaba, sargento», me confesó una tarde, mirando hacia la densa selva como buscando respuestas entre los árboles. «No te dejes llevar, Harris. Recuerda quiénes somos y qué juramos proteger», le advertí, aunque en el fondo, la influencia del líder rebelde también empezaba a infiltrarse en mis pensamientos. La lealtad de mis hombres estaba fracturada, y sabía que, si no actuábamos pronto, la situación podría volverse irreversible. Una noche, mientras el comandante celebraba algún tipo de victoria con sus seguidores, susurré a mis hombres restantes un plan para escapar. «Es ahora o nunca», dije, cortando las ataduras de mis muñecas con una pequeña navaja que había logrado esconder. Nos movimos sigilosamente entre las sombras, evitando a los guardias hasta llegar al límite del campamento. Pero justo cuando la libertad parecía posible, Harris vaciló. «No puedo, sargento. Creo que el comandante tiene razón. ¿Y si estamos del lado equivocado de la historia?» Su conflicto interno era palpable, pero no había tiempo para discusiones filosóficas. Con un pesar que aún me atormenta, tuve que dejarlo atrás. Con el corazón apesadumbrado y la adrenalina surcando mi cuerpo, continué la escapada con los que quedaban. La jungla nunca había sido tan amenazante como esa noche, con cada ruido magnificado por el miedo y la desesperación. El comandante, finalmente quebrado, ordenó la retirada. Los pocos que quedaban recogieron sus armas y comenzaron a huir a través de la densa maleza, tropezando con las lianas que estratégicamente coloqué en su camino. Algunos caían exhaustos, sin fuerzas para seguir adelante, mientras otros simplemente desaparecían entre las sombras, absorbidos por mis ramas y el suelo debajo de ellos. A medida que el sol comenzaba a elevarse, teñido de rojo como la sangre que había sido derramada esa noche, solo quedaban dos. El comandante y su segundo al mando, ambos física y emocionalmente destruidos, apenas reconocibles como los hombres que habían entrado en mi territorio con tanta arrogancia y desprecio. «¿Qué hemos hecho para merecer esto?», preguntó el segundo, su voz apenas un susurro. «Invadimos su hogar», respondió el comandante, la comprensión finalmente llegando a él en sus últimos momentos de lucidez. «Somos los intrusos aquí». Con esa última admisión de culpa, di por terminada mi caza. Permití que encontraran el camino de salida, un pequeño sendero que había mantenido oculto. Los observé mientras se alejaban, tropezando con cada paso sus cuerpos y espíritus rotos. Una vez que se fueron, el silencio volvió a reinar en mis dominios. Las heridas que habían infligido comenzarían a sanar con el tiempo,
y yo continuaría creciendo, floreciendo y evolucionando como lo había hecho durante eones. Sin embargo, esta experiencia sería recordada, no como un acto de venganza, sino como una lección vital sobre el respeto y el equilibrio. Si otros humanos osaran perturbar mi paz nuevamente, sabrían que no soy simplemente un conjunto de árboles y plantas, sino una entidad viva, capaz de protegerse. A lo lejos, los sonidos de la fauna volvían a llenar el aire. Monos aulladores marcaban su territorio, y las aves cantaban melodías que hablaban de un nuevo día. La vida, como siempre, encontraba su camino en mi corazón verde, bajo el sol que se filtraba a través de mi densa canopy. Así soy yo, la selva, eterna y siempre vigilante, un misterioso mundo donde cada hoja y cada criatura tiene un propósito, y donde los intrusos aprenden que este lugar sagrado debe ser respetado, por el bien de todos los seres que llaman a este hogar. Sus compañeros lo ridiculizaron, pero la semilla del miedo ya estaba plantada. Una noche decidí aumentar mi ofensiva. Los vientos soplaron con más fuerza, y la lluvia caía como lágrimas furiosas desde el cielo oscuro. Los soldados, desorientados y asustados, comenzaron a perder la cordura. Uno de ellos, delirante, afirmó haber visto a sus camaradas siendo devorados por las plantas. Las plantas nos están comiendo vivos», gritaba, antes de que sus amigos lograran calmarlo. Pero esa noche, la tierra misma se tragó a uno de ellos. Se lo llevó bajo tierra, entre gritos y súplicas. Nadie lo volvió a ver. Con el grupo cada vez más mermado y la moral por los suelos, decidí entrometerme en sus comunicaciones. Radios que solo transmitían estática de repente, emitían voces fantasmales, mensajes que los instaban a abandonar, o advertencias sobre su inminente perdición. «¿Qué está pasando aquí? Esto no es normal. Necesitamos irnos», decía uno, casi llorando. «No podemos abandonar la misión», insistía el comandante, aunque su voz ya no tenía la misma firmeza. Capítulo 6. La desesperación. En su desesperación, comenzaron a acusarse unos a otros de ser la causa de la maldición que les había caído. Peleas estallaron, y en una de estas, un soldado fue empujado hacia un pozo oculto entre mis raíces. Los gritos se silenciaron apenas tocó el fondo oscuro. Hace 2 años, cuando me asignaron al puesto de vigilancia en una base militar remota, la monotonía y el silencio de la noche eran mis únicos compañeros. Era un sitio olvidado por el tiempo, envuelto en la oscuridad de un bosque denso, y con una historia que parecía susurrar con el viento entre los árboles viejos. Recuerdo la primera noche que lo vi. Estaba en la garita de vigilancia. El frío comenzaba a calar mis huesos a pesar del grueso abrigo militar. La luna estaba llena, bañando todo con una luz plateada que hacía que las sombras danzaran en las esquinas de mi visión. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un soldado, al otro lado de la alambrada, vestido con un uniforme antiguo, de esos que no se usaban desde hacía décadas. Al principio pensé que era producto del cansancio. Me froté los ojos, pero al volver a mirar, allí seguía él, mirándome fijamente. Me armé de valor y grité: «¿Quién está ahí?». No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz entre los árboles. Aquella noche, al terminar mi turno, le conté a mi superior lo sucedido. Él rió y me dijo que dejara de leer novelas de terror antes de venir a trabajar. Pero yo sabía que había algo más. Con cada turno de noche, la figura se hacía más clara y más cercana. Empecé a observarlo mejor. Su uniforme estaba manchado de barro y tenía una herida en el pecho que aún parecía sangrar. Sus ojos, profundos y tristes, me miraban con una intensidad que me helaba la sangre. Una noche finalmente habló. Su voz era un susurro, arrastrado por el viento. «Peligro viene del norte», dijo simplemente, antes de desvanecerse como bruma al amanecer. No sabía qué hacer con esa advertencia. ¿Quién me creería? Decidí investigar por mi cuenta. Durante los días siguientes, busqué registros antiguos de la base y encontré la historia de un joven soldado, Alberto Serrano, muerto en circunstancias misteriosas justo en el lugar donde estaba mi garita. Decidieron que había sido un accidente, pero algo en mi interior me decía que no era toda la historia. Las noches siguientes, cada vez que lo veía, trataba de hablar más con él, pero solo repetía la misma advertencia. Decidí tomarlo en serio y comencé a vigilar el norte con más atención, utilizando binoculares y preguntando a los viejos del lugar si sabían de algo. Nadie sabía nada, o eso decían.
Hasta que una noche el radar captó algo. Un movimiento no autorizado justo al norte de la base. Informé inmediatamente y se organizó una patrulla. Lo que encontramos fue un grupo de contrabandistas que habían estado usando esa área del bosque para mover mercancía ilegal. Después de aquello, ya no vi más al soldado. Mi turno en la base terminó y me trasladaron a otro sitio. Pero nunca olvidé lo sucedido. Ahora, sentado en mi nueva asignación, escribo esto en mi diario, preguntándome si fue real o solo una alucinación causada por la soledad y el frío. Sin embargo, una cosa sé con certeza: aquella figura fantasmal, el centinela espectro de Alberto Serrano, me ayudó a prevenir una tragedia. Quizás, en algún lugar entre la vida y la muerte, él todavía montaba guardia, protegiendo a sus compañeros como no pudo protegerse a sí mismo en su momento. Y aunque muchos no crean en fantasmas, yo sé que, a veces, los muertos tienen más que decir que los vivos. Por eso escribo esta historia, por si alguna vez te encuentras en una noche solitaria, en una garita de vigilancia, y ves algo que no debería estar ahí. No lo ignores. Escucha, porque el pasado, a veces, tiene lecciones para el presente, y los muertos, aunque no hablen con palabras, pueden comunicar verdades profundas. En el tiempo desde que dejé la base, he leído más sobre fenómenos paranormales y he hablado con psicólogos y expertos en el tema. Muchos sugieren que el estrés y el aislamiento pueden provocar alucinaciones, pero yo no estaba estresado ni aislado emocionalmente. Estaba alerta y comprometido con mi deber. Después de mi experiencia, otros soldados en la base comenzaron a reportar avistamientos similares. Algunos vieron la figura de Alberto, otros solo sentían la presencia de algo antiguo y vigilante. Estos relatos se convirtieron en parte del folclore de la base, historias contadas en voz baja para no ser reprendidos por superiores escépticos. Un año más tarde, tuve la oportunidad de volver a la base en una visita de inspección. La atmósfera había cambiado. La gente hablaba abiertamente del centinela fantasma, como lo habían apodado. Los nuevos reclutas escuchaban las historias con una mezcla de miedo y fascinación, y los más antiguos ofrecían sus propias experiencias como prueba de que algo inexplicable realmente sucedía allí. Esa noche decidí volver a la garita donde lo había visto por primera vez. El lugar estaba tranquilo, el silencio solo roto por el sonido lejano de la vida en la base. Me quedé allí, en la oscuridad, esperando, observando, y entonces, como si fuera un regalo de despedida, lo vi. Alberto estaba allí, al otro lado de la alambrada, mirándome con sus ojos penetrantes y tristes. No habló, solo me miró durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos minutos. Luego, como siempre, desapareció. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque sabía que no había imaginado su presencia aquellos días. Y tristeza, porque entendí que su espíritu todavía estaba atrapado allí, quizás atado a la injusticia de su muerte no resuelta. Regresé a mi vida cotidiana, pero la imagen de Alberto me siguió. Decidí dedicar parte de mi tiempo libre a investigar más sobre su vida. Descubrí que había sido un soldado prometedor, querido por sus compañeros y respetado por sus superiores. Su muerte accidental nunca fue completamente investigada, algo que, ahora sé, debe haber sido una fuente de gran angustia para él. Con esta nueva información, volví a la base un año después con una propuesta: erigir un monumento en honor a Alberto Serrano y otros soldados que habían perdido sus vidas en circunstancias similares. La propuesta fue recibida con entusiasmo, y 6 meses después, se inauguró un pequeño monumento en el lugar de su muerte. Desde la instalación del monumento, los informes sobre avistamientos del centinela fantasma disminuyeron drásticamente. Algunos dicen que es porque su espíritu finalmente encontró la paz, mientras que otros argumentan que la aceptación de su historia por parte de la comunidad militar le dio el reconocimiento que necesitaba para descansar. No estoy seguro de cuál es la verdad, pero prefiero pensar que Alberto ya no está solo en la oscuridad. Quizás, de alguna manera, hemos logrado devolverle algo de la dignidad y la paz que la muerte le arrebató tan prematuramente. Así termina la historia del centinela fantasma, un relato de cómo el pasado puede seguir presente, de cómo los que ya no están aún pueden influir en los vivos, y de cómo, a veces, escuchar es el acto más valiente de todos. La primera vez que puse un pie en la enfermería de la base militar Fort Reynolds, sentí un escalofrío que no pude explicar. No era solo por el aire frío que se colaba por las ventanas mal selladas, era algo más, como si las sombras se movieran a mi alrededor,
susurrándome secretos oscuros que solo ellas conocían. Había sido asignado como médico a la base, un lugar remoto rodeado de bosques densos y montañas. La enfermería era un edificio antiguo, con un ala que había sido clausurada por razones que nadie parecía querer discutir. Pero desde mi llegada, rumores y murmullos de los pacientes y el personal sobre sucesos extraños comenzaron a llenar mis días. Una noche, mientras revisaba unos archivos en mi oficina, la puerta se cerró de golpe. Me levanté, pensando que algún viento fuerte había entrado por alguna ventana abierta, pero al revisar, encontré todas cerradas. Al volver a mi escritorio, vi que los papeles que había dejado ordenados ahora estaban esparcidos por el suelo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, con una voz que intenté que sonara firme. No hubo respuesta, solo el eco de mi voz en los pasillos vacíos. Decidí recoger los papeles y seguir trabajando, atribuyendo el incidente a mi cansancio. Sin embargo, esa fue solo la primera de muchas experiencias extrañas. Los pacientes comenzaron a reportar ver figuras en las esquinas de sus habitaciones, figuras que describían como antiguos pacientes, con uniformes desgastados y miradas perdidas. Objetos como jeringas, vendajes y medicamentos aparecían en lugares imposibles, y los equipos médicos se activaban solos en medio de la noche. Una tarde, mientras hacía mi ronda, uno de mis pacientes, el cabo Martínez, me detuvo con una mano temblorosa. «Doctor, anoche vi a alguien en mi habitación», me dijo, su voz apenas un susurro. «¿Un enfermero? ¿Otro paciente?», pregunté intentando mantener la calma. «No, doctor, era un soldado, pero no como nosotros. Su uniforme era viejo, de otra época, y su cara estaba llena de cicatrices, como si hubiera sido herido gravemente. Me miró y dijo que no debería estar aquí. Cabo, a veces los medicamentos pueden causar alucinaciones. Vamos a revisar». «No son alucinaciones, doctor», interrumpió con vehemencia. «Otros han visto cosas similares. Algo pasa en esta enfermería». Decidí investigar más a fondo. Hablé con el personal y otros pacientes, recolectando sus historias y experiencias. Todos hablaban de apariciones, de sentirse observados, de escuchar susurros en la noche. Una noche, decidí quedarme hasta tarde en la enfermería, esperando ver algo que pudiera darme una explicación lógica. Me senté en la oscura sala de espera del ala clausurada, con solo una pequeña lámpara encendida. Horas pasaron y estaba a punto de darme por vencido cuando escuché pasos en el pasillo. Pasos que se acercaban lentamente hacia donde yo estaba. «¿Quién está ahí?», volví a preguntar, mi corazón latiendo con fuerza. No hubo respuesta, solo los pasos que continuaban. Decidí seguirlos, guiado por el sonido que resonaba en los fríos pasillos. Los pasos me llevaron a una vieja sala que había estado cerrada durante años. Al abrir la puerta, el aire dentro se sentía cargado, pesado, como si estuviera lleno de secretos del pasado. De repente, todo se detuvo. Los pasos, el aire frío, el susurro de las sombras. Delante de mí, sobre una antigua cama de hospital, yacía una figura. No era sólida, más bien hecha de niebla y sombra, con la forma de un hombre joven, vestido con un uniforme militar antiguo. Sus ojos se encontraron con los míos, y aunque no habló, su mirada transmitía un mensaje de dolor y advertencia. La figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejándome con más preguntas que respuestas. Regresé a la enfermería principal, mi mente revoloteando con posibilidades. ¿Quién era ese soldado? ¿Qué le había pasado? ¿Y por qué se manifestaba en la enfermería? Decidí buscar en los archivos históricos de la base, pasando días entre viejos documentos y registros desgastados. Descubrí que durante la Segunda Guerra Mundial, la enfermería había sido un lugar de mucha actividad, tratando a soldados heridos de batallas cercanas. Muchos no sobrevivieron, y según los registros, algunos cuerpos nunca fueron reclamados ni trasladados adecuadamente debido al caos de la guerra. Uno de estos registros mencionaba a un joven soldado, identificado solo como el sargento James A. Wilcox, que había muerto de heridas graves y cuyo cuerpo, según un viejo memo, había sido almacenado temporalmente en la sala donde vi la aparición. Decidido a encontrar respuestas, consulté con un experto en fenómenos paranormales y un historiador local. Juntos, planeamos una especie de vigilia nocturna en la enfermería, equipados con grabadoras y cámaras para capturar cualquier actividad. Esa noche, la atmósfera estaba eléctrica,
como si el aire mismo anticipara lo que estaba por venir. A medianoche, la temperatura en el ala clausurada cayó drásticamente. La grabadora de audio comenzó a captar susurros apenas audibles, y la cámara de video colocada en el pasillo mostró una sombra que se desplazaba de una habitación a otra. Nos dirigimos hacia la sala que una vez fue el lugar de reposo temporal del sargento Wilcox. Al abrir la puerta, el frío era casi insoportable, y el olor a tierra y a antigüedad llenó nuestros sentidos. Entonces sucedió. La figura apareció de nuevo, esta vez más clara. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, y sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y alivio al ser reconocido. «Ayúdenme a descansar», susurró la voz, tan baja que apenas la captamos en la grabadora. El historiador, conociendo los rituales de la época, sugirió que realizáramos una pequeña ceremonia para honrar al sargento Wilcox y a todos los no reconocidos y no reclamados. Trajimos flores y una pequeña placa con su nombre, que colocamos en la sala. Recitamos una oración de paz y ofrecimos palabras de agradecimiento por su servicio y sacrificio. Desde esa noche, la actividad paranormal en la enfermería disminuyó significativamente. Los pacientes reportaron dormir mejor, y los objetos dejaron de moverse inexplicablemente. Parecía como si, finalmente, el sargento Wilcox y tal vez otros espíritus encontraran la paz que les había sido negada en vida. Reflexionando sobre estos eventos, escribo esto como testimonio de la experiencia que cambió mi enfoque de la medicina y mi comprensión de la vida y la muerte. Aunque algunos podrían descartar estos sucesos como coincidencias o trucos de la mente, para aquellos de nosotros que estuvimos allí, en esa enfermería embrujada, las lecciones fueron profundas y perdurables. La vida sigue misterios, algunos de los cuales quizás nunca se resuelvan completamente. Pero de una cosa estoy seguro. El respeto y el reconocimiento pueden ser poderosos, incluso capaces de cruzar la barrera entre este mundo y el siguiente. Desde que puedo recordar, siempre he tenido una fascinación por lo paranormal. Quizás fue esa curiosidad la que me llevó a aceptar el trabajo en la base militar abandonada de Fort Ashland, donde se rumoreaba que sucedían cosas extrañas. No estaba seguro de qué esperar, pero estaba decidido a descubrir si los cuentos que había escuchado eran ciertos. El primer día, mientras exploraba el viejo edificio principal, encontré una habitación que parecía haber sido una especie de guardería. Juguetes descoloridos y libros de cuentos cubiertos de polvo llenaban las estanterías. En el centro de la habitación, sobre una pequeña mesa, había una muñeca de porcelana. Su vestido de encaje estaba desgastado por el tiempo, y una de sus mejillas estaba astillada, pero sus ojos azules seguían brillando intensamente, casi como si estuvieran vivos. Al mirarla, un escalofrío me recorrió la espalda. Era irracional, lo sé, pero algo en la forma en que esos ojos parecían seguirme me perturbaba. Decidí llevar la muñeca conmigo, pensando que podría ser un buen objeto para mis investigaciones sobre fenómenos paranormales en la base. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de audio y video que había hecho durante el día, escuché una voz suave y clara en la grabadora. Era una voz de niña que decía: ¿Has visto a mi muñeca? La sangre se me heló. Revisé el metraje de video, pero no había nada allí que explicara la voz. Al día siguiente, decidí profundizar más en la historia de la base. Hablé con algunos lugareños y descubrí que, antes de ser abandonada, la base había sido un hogar para las familias de los militares estacionados allí. Una tragedia había ocurrido muchos años atrás. Una niña, hija de un oficial, había muerto en un incendio que consumió parte del edificio principal. Su muñeca, me contaron, había sido uno de sus objetos más preciados. Esa noche, coloqué la muñeca en una silla frente a una cámara de video y encendí la grabadora de audio, esperando captar algo. Me quedé despierto hasta tarde, observando la muñeca bajo la luz tenue de la habitación. Pasadas las 3 de la madrugada, la muñeca cayó de la silla sin razón aparente. Me apresuré a revisar las grabaciones, y mi corazón casi se detiene cuando escucho la misma voz infantil diciendo: «No quiero estar sola». Decidido a encontrar respuestas, empecé a investigar sobre el incendio y la familia de la niña. Los archivos que encontré en el archivo de la base fueron reveladores. La niña se llamaba Emily, y según los informes, había sido vista por última vez jugando en la guardería antes de que el fuego se desatara. Armado con esta información, esa noche intenté comunicarme con el espíritu de Emily. Colocando la muñeca en el mismo lugar,
Encendí la grabadora y pregunté en voz alta: «Emily, ¿eres tú? ¿Estás aquí con nosotros?». No esperaba una respuesta, y mucho menos lo que sucedió después. La temperatura en la habitación bajó drásticamente, y una pequeña mano pareció rozar la mía. La voz de la niña sonó de nuevo en la grabadora: «Quiero ir a casa». A la mañana siguiente, con un sentido de propósito renovado, llevé la muñeca a la ciudad y consulté a un médium. Juntos realizamos una sesión para tratar de ayudar al espíritu de Emily a encontrar la paz. La médium, con la muñeca entre sus manos, dijo que Emily estaba confundida y asustada, atrapada en el lugar de su muerte por su apego a la muñeca, su único consuelo en sus últimos momentos. Con cuidado y respeto, devolvimos la muñeca a la guardería. Realizamos un pequeño ritual de despedida, ofreciendo oraciones para Emily y dejando la muñeca en un círculo de velas encendidas. Esa noche, el aire se sintió más ligero y por primera vez desde mi llegada, la base pareció tranquila. Las grabaciones quedaron en silencio, sin susurros ni caídas inexplicables. Parecía que Emily había encontrado finalmente el camino para dejar atrás su lugar de juego terrenal. Sin embargo, la paz duró poco. Unos días después, mientras preparaba mi equipo para dejar la base, escuché un llanto suave proveniente de la dirección de la guardería. Con el corazón en la garganta, me acerqué a la sala, encontrando la muñeca nuevamente en el suelo, fuera del círculo de velas. La recogí, sintiendo una vez más el frío pasar por mis manos. «Emily, ¿aún estás aquí?», pregunté, la voz temblorosa. Esta vez, la respuesta fue un suave murmullo, casi una brisa que llevaba palabras tristes. «No quiero estar sola». Me di cuenta de que, aunque habíamos intentado ayudarla, tal vez había algo más que la retenía en ese lugar, algo que no podíamos entender completamente. Decidí que lo mejor sería llevar la muñeca conmigo, esperando que al estar cerca de alguien, Emily no se sintiera tan abandonada. Los días siguientes convertí la búsqueda de una solución para Emily en mi misión. Consulté con varios expertos en lo paranormal, cada uno aportando un fragmento más al puzzle. Finalmente, un especialista en la limpieza de objetos poseídos me dio una posible solución. Sugería que la muñeca, siendo un receptáculo de emociones tan intensas y puras de Emily, podría ser liberada de su carga espiritual a través de un ritual específico. Preparé todo meticulosamente, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. El ritual se llevaría a cabo en la base misma, en la guardería donde Emily había pasado sus últimos momentos. Con velas encendidas formando un nuevo círculo alrededor de la muñeca, recité las palabras dadas, cada sílaba vibrando en el aire cargado de la habitación. Al concluir el ritual, un viento frío sopló a través de la sala, apagando las velas en un susurro. La muñeca, antes tan fría al tacto, ahora se sentía simplemente como un objeto viejo y desgastado. La energía en la habitación se sintió notablemente más calmada, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que Emily estaba en paz. Empaqué la muñeca cuidadosamente, pensando en llevarla conmigo como recordatorio de esta experiencia, pero al salir de la guardería, algo me hizo detenerme. Dejando la caja en el suelo, retrocedí, y con una última mirada a la sala que había sido el mundo de Emily, cerré la puerta. «Encuentra tu paz, Emily», susurré antes de partir. En los años siguientes no volví a Fort Ashland. Los informes de la base se detuvieron completamente, y aunque ocasionalmente me preguntaba sobre la muñeca y la guardería, sentía en mi corazón que Emily había encontrado finalmente su descanso. Esta historia, un recuerdo constante de mi tiempo en esa base abandonada, vive en mí como un testimonio del poder del mundo invisible y de nuestro deber de entender, y, cuando sea posible, aliviar las cargas de aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Aunque algunos pueden dudar de la veracidad de los eventos, yo sé lo que vi, lo que sentí, y lo que finalmente conseguí cambiar. En el mundo de lo paranormal, a veces, el final más feliz es simplemente un momento de paz. Me llamo Marco, y hasta hace poco servía como sargento en la base militar de San Gregorio, un lugar que muchos preferirían olvidar debido a su atmósfera cargada y su historia llena de incidentes inexplicables. Mi historia comienza en una noche particularmente fría de noviembre, cuando la realidad tal como la conocía comenzó a desmoronarse. Todo empezó con los murmullos entre los soldados sobre una sombra. No una sombra ordinaria, como la que proyecta un objeto o una persona, sino una sombra que parecía tener vida propia. La veían siempre en la misma esquina del edificio de alojamiento,
inmóvil y ominosa. Al principio, todos bromeábamos al respecto, diciendo que era solo el producto de mentes cansadas y estresadas. Pero yo sabía que había algo más, algo que se sentía cada vez que pasaba cerca, una sensación de ser observado. Una noche, después de la cena, el cabo Ruiz se me acercó, pálido y con el semblante serio. «Sargento», dijo con voz temblorosa, «he visto la sombra. Estaba mirándome, lo sé. Dicen que quien la ve, bueno, que algo malo le sucede». Intenté tranquilizarlo, atribuyendo su miedo a la falta de sueño o al estrés, pero sus palabras me dejaron inquieto. Decidí montar guardia esa noche cerca del lugar donde se había visto la sombra. Con mi linterna y rifle en mano, me aposté en un rincón desde donde podía observar la esquina en cuestión. Las horas pasaban lentamente, y justo cuando empezaba a creer que todo era solo una historia para no dormir, la vi. Era como una ausencia total de luz, un vacío oscuro en forma de hombre, y aunque no tenía ojos, podía sentir que me miraba. De repente, la radio que llevaba comenzó a emitir un zumbido estático. A través del ruido, escuché una voz distorsionada que susurraba nombres. Al principio, no entendí, pero luego quedó claro. Eran los nombres de los soldados de mi pelotón. Al terminar la lista, la sombra se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido el producto de mi imaginación. Sin embargo, una parte de mí sabía que había sido real. Comencé a observar a los hombres cuyos nombres había escuchado en la estática de la radio. Semanas después, uno por uno, comenzaron a sufrir accidentes. Algunos menores, otros graves. No quería creerlo, pero la sombra parecía estar prediciendo, o peor aún, dictando el destino de estos hombres. Desesperado por respuestas, consulté al viejo bibliotecario de la base, el señor Hernández, quien conocía todos los relatos y leyendas del lugar. Con voz baja y seria, me contó sobre un soldado desconocido que había muerto en esa esquina décadas atrás, durante un ataque no registrado oficialmente. Según Hernández, este soldado había prometido vigilar a sus compañeros y protegerlos de cualquier mal. Pero algo había salido mal, y ahora, su espíritu no traía protección, sino presagios de desgracia. Armado con este conocimiento, sabía lo que tenía que hacer. Una noche, me dirigí a la esquina con una vela y un antiguo medallón que Hernández aseguraba estaba vinculado al soldado desconocido. Colocando el medallón en el suelo, encendí la vela y hablé en voz alta, dirigiéndome al espíritu. «No sé quién eres, pero sé que fuiste uno de nosotros. Te pido que encuentres la paz, que dejes de atormentar a estos hombres y te muevas hacia donde debes estar». El aire se llenó de electricidad y la sombra apareció una vez más definida que nunca. El medallón en el suelo comenzó a vibrar y emitir un brillo suave. La sombra se acercó, y por un momento, pensé que había cometido un error fatal. Pero entonces, la figura osciló y se desintegró en un millar de pequeñas luces que se esfumaron en el aire, dejando atrás solo el medallón quieto y la vela parpadeante. Sentí una oleada de alivio y, extrañamente, de tristeza también. Algo en la forma en que esa sombra se había desvanecido me hizo pensar en el alivio, quizás en la liberación de un largo deber autoimpuesto. Los días siguientes fueron tranquilos, y los accidentes y las desgracias que habían seguido a mis hombres se detuvieron tan abruptamente como habían comenzado. No hubo más avistamientos de la sombra, y la esquina del edificio, una vez llena de una oscuridad palpable, ahora parecía solo una esquina común, iluminada por el sol de la mañana y vacía de cualquier presencia. Hablé de nuevo con el señor Hernández, quien escuchó mi relato con una mezcla de asombro y alivio. Tal vez, dijo, lo que necesitaba era el reconocimiento de su sacrificio, alguien que recordara su promesa y lo liberara de ella. Agradecí al bibliotecario y guardé el medallón en un lugar seguro, un pequeño recordatorio del delgado velo que, a veces, separa lo conocido de lo desconocido. La vida en la base volvió a la normalidad, o al menos a lo que por normalidad se puede considerar en un lugar marcado por leyendas de fantasmas y sucesos inexplicables. Pero mi percepción de la realidad había cambiado irrevocablemente. No más escéptico, sino abierto a las posibilidades de lo que no podemos ver ni explicar completamente. Meses después, mientras preparaba mi traslado de San Gregorio, me encontré mirando la esquina una última vez. No había nada allí, solo el recuerdo de una presencia que había sido tanto una maldición como un guardián. Sonreí para mis adentros,
pensando en cómo este lugar continuaría susurrando sus historias a aquellos lo suficientemente valientes, o tal vez lo suficientemente locos, para escuchar. Mientras me alejaba, me llevaba conmigo la certeza de que algunas sombras, aunque desaparecidas, dejan ecos que ni el tiempo ni la razón pueden borrar completamente. San Gregorio seguiría siendo un lugar de misterios, pero para mí sería siempre el sitio donde aprendí que, a veces, los fantasmas necesitan más que ser temidos o evitados. A veces, solo necesitan ser entendidos y liberados. Y así, con mis maletas cargadas y mi espíritu aliviado, cerré la puerta de mi capítulo en San Gregorio, listo para los desafíos del futuro, pero nunca olvidando las lecciones del pasado. Que en cada sombra puede haber una historia, y en cada historia, una verdad esperando ser revelada. A veces pienso que debía haberlo ignorado, debía haberlo tomado como un juego de mi mente exhausta y sobreestimulada, pero no lo hice. Todo comenzó una tarde grisácea de 2009, cuando el sol luchaba por atravesar las gruesas nubes de tormenta. Nuestro escuadrón se había atrincherado cerca de un antiguo puesto de observación que, según los informes, había sido utilizado por insurgentes. El lugar estaba devastado, los muros medio derruidos y cubiertos de grafiti que narraban historias de batallas pasadas. «Johnston, ¿crees en los fantasmas?». La pregunta me llegó de repente, casi tan sorprendente como el hecho de que fuera Harper quien la formulaba. Harper nunca hablaba de esas cosas. Era práctico. Un soldado hasta la médula. ¿Fantasmas? ¿Ahora de qué hablas?, respondí mientras revisaba mi equipo. «Olvídalo», murmuró Harper volviendo su atención al horizonte lejano. Esa noche, todo cambió. Me desperté sobresaltado por un grito que cortó el silencio nocturno como un cuchillo. Era Harper. Me apresuré hacia donde estaba su tienda, temiendo lo peor. «Johnston, Johnston», él me habló. «¿Quién te habló, Harper?», pregunté tratando de mantener la calma mientras lo ayudaba a sentarse. «Miller me habló, Johnston. Me dijo que nos alejemos de aquí». Miller había muerto la semana anterior, alcanzado por un francotirador en una emboscada. La noticia me golpeó como una ráfaga de viento frío. No había manera de que Miller pudiera haber hablado con Harper, y sin embargo, la desesperación en sus ojos me hizo dudar. Nos pasamos el resto de la noche en vela, escuchando cada sonido del bosque como si fuera el preludio de algo terrible. Al amanecer, le reporté el incidente a nuestro comandante, quien me miró como si hubiera perdido el juicio. «Johnston, estás agotado. Harper está agotado. Todos estamos agotados. No hay fantasmas aquí, solo enemigos de carne y hueso». Sin embargo, no pude sacudirme el malestar. Durante el desayuno, Harper se mantuvo callado, su rostro pálido y sus ojos fijos en un punto invisible en el vacío. «Harper, ¿estás seguro de que fue Miller?». «Tan seguro como que estoy sentado aquí», dijo. «Dijo que teníamos que irnos antes del anochecer, que si no, ninguno de nosotros saldría vivo de aquí». No sabía qué hacer. Por un lado, era absurdo, imposible. Pero por otro, algo en el tono de Harper me decía que debíamos escuchar. Decidí hablar de nuevo con el comandante, quien esta vez accedió a realizar una inspección más detallada del área. Esa tarde, mientras patrullábamos el perímetro, encontramos trampas y explosivos ocultos cerca del campamento, justo en la ruta que habríamos tomado al día siguiente. No eran fantasmas, claro, pero el peligro era real, palpable. La evacuación fue ordenada de inmediato, y mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar hacia atrás, hacia los oscuros bosques que casi se habían convertido en nuestra tumba. Nunca supe si lo que Harper escuchó esa noche fue real o producto del estrés de la batalla, pero una cosa sí sé. De alguna manera Miller nos había salvado. Quizás en la guerra los muertos no están tan muertos después de todo. Desde entonces, nunca he dejado de escuchar, nunca he dejado de prestar atención a los susurros del viento, a las sombras entre los árboles. Porque en la guerra, aprendes que no todos los mensajes vienen en forma de palabras. Algunos vienen del más allá, llevados por aquellos que ya han pagado el precio supremo. El resto de nuestra misión transcurrió con una intensidad cargada de nerviosismo y precaución. Cada paso que dábamos, cada decisión que tomábamos, estaba impregnada de la advertencia de Harper, de ese mensaje telepático de Miller. Habíamos sido marcados por la experiencia, transformados de alguna manera profunda que nos unía más allá de las misiones y las tácticas militares. En las semanas siguientes,
Mientras nos movíamos a través de varios puntos de conflicto, la historia del mensaje de Miller se esparció como un susurro entre las tiendas. Algunos lo tomaron como una señal de que estábamos protegidos por nuestros caídos, otros simplemente como una advertencia de que necesitábamos estar más alerta. Un día, mientras nos preparábamos para un asalto a una fortificación enemiga, Harper se me acercó, su semblante más serio de lo habitual. «Johnston, necesito que sepas que no estoy loco, y que si algo me pasa, quiero que sigas escuchando. No solo con tus oídos, sino con esto». Se tocó el pecho, sobre el corazón. Le aseguré con una firmeza que no estaba seguro de sentir, que creía en él, que había algo más allá de nuestra comprensión en este sangriento conflicto. Harper asintió, y nos preparamos para avanzar. El asalto fue brutal. El enemigo estaba bien atrincherado, y cada avance costaba un precio exorbitante. En medio del caos, el estruendo de los disparos y las explosiones, lo perdí de vista. Fue solo al final, cuando el humo empezaba a disiparse y los gritos se convertían en lamentos, que lo encontré. Harper yacía en el suelo, su mirada perdida en el cielo que se oscurecía rápidamente. Corrí hacia él ignorando el peligro que todavía acechaba en cada esquina. «Harper», grité, pero él simplemente sonrió débilmente. Lo escuché de nuevo, Johnston. «Miller dijo que era hora de irse, que estaría bien». Las lágrimas me empañaron la vista mientras tomaba su mano. «Vas a estar bien, Harper. Aguanta». Pero sus ojos se cerraron lentamente y su agarre se aflojó. En su último aliento, juraría que murmuró algo más, una última palabra que se perdió en el viento. Nosotros, los que quedamos, nunca olvidamos a Harper, ni el mensaje de Miller. Y aunque la ciencia pueda descartar tales fenómenos como meras alucinaciones bajo estrés extremo, para nosotros eran tan reales como el aire que respirábamos. Un recordatorio constante de que, en la guerra, las fronteras entre la vida y la muerte, lo conocido y lo desconocido, son más permeables de lo que jamás podríamos imaginar. Al regresar a casa, enfrenté la tarea de explicar lo inexplicable a los familiares de Harper y a mis superiores. No todos entendieron, ni aceptaron lo que les conté, pero para aquellos de nosotros que estuvimos allí, que sentimos el peso de aquellos mensajes, no había duda. En algún lugar, entre las sombras y los ecos de batallas pasadas, nuestros compañeros caídos nos cuidaban, guiándonos a través del velo de la muerte hacia la seguridad, o al menos hacia el próximo amanecer. Y cada vez que enfrento un nuevo desafío, cada vez que la desesperación se cierne, escucho las palabras de Harper resonando en la eternidad. Sigue escuchando, con todo lo que tienes. Cuando miro hacia atrás en esos días grises de mi servicio en Afganistán, descubro que los recuerdos se mezclan con los sueños, y los sueños con pesadillas. Sin embargo, hay una historia en particular que, aunque quisiera, no puedo clasificar como una ilusión. Esta es la historia de las fotos que tomé, fotos que deberían haber sido solo un registro de nuestra misión, pero se convirtieron en algo mucho más siniestro. Habíamos establecido un campamento temporal en un pequeño pueblo cerca de las montañas. El lugar había sido abandonado, dejado casi en ruinas. Las casas estaban desmoronadas y las calles cubiertas de polvo y escombros. Fue el escenario perfecto para mi afición a la fotografía. Era un soldado, sí, pero siempre me había apasionado capturar momentos, incluso en los entornos más caóticos. Una tarde, después de una patrulla rutinaria, saqué mi cámara analógica, una vieja Nikon que había traído conmigo como una forma de mantenerme anclado a algo normal, algo pacífico. Comencé a tomar fotos del área, edificios desgastados, calles desiertas y el desolado paisaje montañoso que nos rodeaba. ¿Crees que alguna vez alguien verá estas fotos, Martínez?, preguntó Jackson, uno de mis compañeros, mientras me observaba trabajar. Quizás, respondí. Si alguna vez salimos de aquí, podrían ser una ventana a lo que fue estar aquí, en medio de todo esto. Una vez que volvimos al campamento, continué con mi ritual de revisar y catalogar cada foto tomada ese día. Sin embargo, no fue hasta varias semanas después, cuando finalmente tuvimos la oportunidad de revelar las fotos en una base más grande con los recursos adecuados, que noté algo peculiar. Mientras las imágenes emergían en la bandeja de revelado, una por una, me di cuenta de que no estaba solo en muchas de ellas. Figuras borrosas, apenas perceptibles, aparecían en segundo plano. Al principio pensé que eran defectos del film o errores en el revelado,
Pero luego, observando más detenidamente, las figuras comenzaron a tomar una forma más definida. Eran personas, o al menos lo parecían. Personas que no recordaba haber visto cuando tomé las fotos. «Hey, ¿puedes venir aquí un momento?», llamé al técnico que estaba conmigo en la habitación oscura. El hombre se acercó, curioso. Le señalé una de las fotos, donde la figura de un niño parecía estar mirando directamente hacia la cámara desde una ventana rota. «¿Viste a alguien cuando tomaste esta?», preguntó. «No, estaba completamente solo. Esa casa estaba vacía, al menos eso pensé». El técnico frunció el ceño, examinando la foto más de cerca. «Es extraño, parece tan real, como si realmente estuviera allí». Decidí mantener las fotos para mí por el momento, pensando que quizás el estrés y el cansancio estaban afectando mi percepción. Sin embargo, esa noche las pesadillas comenzaron. Soñaba con las figuras en las fotos, llamándome, susurrándome cosas que no podía entender completamente. Cada noche la misma pesadilla, cada vez más intensa. Al día siguiente llevé las fotos a mi comandante. Le expliqué la situación mostrándole las imágenes una por una. Su rostro se endureció mientras las veía. «Martínez, esto es preocupante. No solo por lo que muestran, sino porque podría indicar algo más, algo de lo que no estamos conscientes». Ordenó que se realizara una investigación en el pueblo. Al llegar, el silencio era abrumador, como si toda vida hubiese sido absorbida por la tierra misma. Comenzamos a inspeccionar cada edificio, cada rincón que había capturado en mis fotos, pero no había nadie, ni rastro de las figuras que claramente aparecían en las imágenes. Esa noche, mientras estábamos acampados en el centro del pueblo, las cosas tomaron un giro aún más oscuro. Los gritos rompieron la calma nocturna. Gritos que venían de todas direcciones, llenos de dolor y miedo. Nos levantamos, agarramos nuestras armas y corrimos hacia los sonidos, pero cada vez que llegábamos al lugar de donde pensábamos que provenían, solo encontrábamos el vacío y el eco de nuestros propios pasos. Exhaustos y confundidos, regresamos al campamento. Ninguno de nosotros pudo dormir esa noche. El aire estaba cargado con una sensación de desesperanza y terror. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que quizá debía haber hecho desde el principio. Llevé las fotos al pueblo y las comparé directamente con las ubicaciones específicas donde habían sido tomadas. Una a una, coloqué las imágenes frente a las ruinas, intentando ver si algún detalle del entorno podía haberme engañado. Pero entonces, en el lugar exacto donde había tomado la foto del niño en la ventana rota, encontré algo que heló mi sangre. En el suelo, casi oculto entre los escombros, había un pequeño juguete, un coche de juguete descolorido y cubierto de polvo. No había estado allí el día que tomé la foto, estaba seguro. Reuní al equipo y les mostré el juguete. La tensión en el aire era palpable. Algunos comenzaron a murmurar sobre malos presagios y maldiciones, mientras otros simplemente se quedaron en silencio, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. Decidimos hacer una última inspección del área antes de informar a nuestros superiores para una posible evacuación. Mientras caminábamos, las radios comenzaron a emitir estática, un ruido sordo que gradualmente se transformó en voces. No eran claras al principio, pero luego, como si una sintonía invisible se ajustara, las voces se hicieron entender. Eran llamados de auxilio, voces de niños. ¿Estás escuchando eso?, preguntó Jackson deteniéndose y elevando su radio. Todos escuchamos, congelados en el lugar, mientras las voces se desvanecían tan repentinamente como habían aparecido. No hubo duda entonces. Algo sobrenatural estaba sucediendo. Regresamos a la base y presentamos todo lo que habíamos encontrado y experimentado. Las fotos, el juguete, las voces en las radios. La respuesta fue inmediata y drástica. Se ordenó una evacuación del área y se declaró zona restringida. En los días siguientes, mientras nos preparábamos para partir, me sentí observado constantemente, como si las figuras de las fotos se hubieran liberado de su prisión de papel y ahora se movieran entre nosotros. Algunos de mis compañeros reportaron ver sombras y figuras fugaces, especialmente al anochecer. El último día, mientras desmantelábamos el campamento, encontré otra foto que había pasado por alto. Era una imagen que había tomado al azar del cielo, donde las nubes se arremolinaban de forma extraña. Al mirarla más de cerca, vi claramente rostros formados en las nubes, rostros de los mismos niños que habíamos escuchado y cuyas figuras habían aparecido en mis otras fotos.
Nos fuimos de Afganistán poco después, dejando atrás el pueblo y sus misterios. Pero las imágenes y los recuerdos de aquel lugar me siguen hasta hoy. Las fotos siguen guardadas, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, cosas que quizás deberían permanecer sin ser capturadas, sin ser perturbadas. A veces, en las noches de insomnio, saco las fotos y las miro bajo la luz tenue de mi estudio, preguntándome si realmente vi lo que creo que vi, o si fue todo producto de la tensión y el miedo. Pero entonces, veo esos rostros en las nubes, y sé que hay verdades en este mundo ocultas a plena vista, esperando ser reveladas, esperando a que alguien las vea y las recuerde. Llegué en 2011, recién salido del entrenamiento y con el corazón lleno de una mezcla de orgullo y ansiedad. Aquella noche el cielo estaba excepcionalmente claro y las estrellas parecían observarnos desde lo alto, indiferentes a la guerra que se libraba en su sombra. «Vas a salir con el Humvee número 237», me informó el sargento Ramírez, un hombre de pocas palabras, pero con una mirada que hablaba volúmenes. Era conocido entre las tropas por su experiencia y, según rumores, por su peculiar relación con el vehículo que me asignaba. «Dicen que está embrujado», continuó, casi en un susurro, mientras preparábamos el equipo. Yo, intentando no parecer tan novato como me sentía, solo asentí. «Ya verás. Solo sigue las instrucciones y vuelve entero», dijo con una sonrisa torcida que no alcanzaba a tranquilizarme. Era un modelo estándar, desgastado por el uso continuo y las condiciones áridas del desierto, pero lo que más me llamó la atención fue el zumbido bajo que emitía, como si tuviera vida propia. Era un sonido que, aunque apenas perceptible, se me clavaba en los huesos, resonando con cada fibra de mi ser. Durante esa primera patrulla, el vehículo funcionó sin problemas. Sin embargo, no pude sacarme de la cabeza las palabras del sargento. Cada sombra que cruzaba por el haz de nuestras luces me hacía saltar, y el silencio solo era roto por el constante zumbido del Humvee. Con el tiempo, me enteré de las historias que rondaban. Había aparecido en lugares imposibles, como bloqueando la entrada de la armería, sin que nadie recordara haberlo movido. Equipos enteros afirmaban que los instrumentos fallaban inexplicablemente cuando patrullaban en él. Una noche el cabo Martínez y yo fuimos asignados para una misión de reconocimiento. Él conducía y yo iba en el asiento del copiloto, armado y atento. A mitad de camino, el radio comenzó a emitir estática. «¿Escuchas eso?», preguntó Martínez, su voz tensa. A través de la estática, un murmullo bajo se filtraba, formando palabras que no lográbamos entender. Martínez intentó ajustar la frecuencia, pero el equipo se apagó completamente y por un momento nos envolvió una oscuridad total. El Humvee se detuvo. El silencio era absoluto, y entonces el zumbido se intensificó. Martínez miró hacia adelante, sus ojos reflejando un miedo genuino. «No estamos solos», susurró. Antes de que pudiera responder, algo golpeó el vehículo. Saltamos ambos, armas en alto, pero no había nada alrededor. Solo la inmensidad del desierto y la noche que todo lo devoraba. Los días siguientes estuvieron marcados por una paranoia que se apoderó de todos los que usábamos el 237. Veíamos sombras moverse con el rabillo del ojo y escuchábamos susurros entre el constante zumbido. El vehículo aparecía en lugares nuevos cada mañana, como si alguien lo moviera a propósito para burlarse de nosotros. Una tarde, decidí enfrentar el misterio. Me senté dentro del Humvee, solo, con la esperanza de escuchar o ver algo que me diera respuestas. El zumbido creció en intensidad, y entonces una voz clara rompió la monotonía del sonido. «Sal de aquí», dijo una voz ronca, tan real que me heló la sangre. Corrí fuera del vehículo, buscando aire fresco, intentando convencerme de que había sido mi imaginación. Pero cuando miré hacia atrás, el Humvee estaba diferente. Las luces interiores estaban encendidas, parpadeando de forma errática como si alguien manipulara los interruptores desde dentro. A pesar de mi miedo, sabía que debía investigar. Armado con una linterna, me acerqué de nuevo al Humvee. Al abrir la puerta, el zumbido cesó abruptamente, reemplazado por un silencio opresivo. Encendí la linterna y apunté hacia el interior, esperando encontrar alguna explicación lógica. Sin embargo, lo que vi fue un pequeño diario, desgastado por el tiempo y las circunstancias, descansando en el asiento del conductor. Con manos temblorosas abrí el diario.
Las primeras páginas estaban llenas de entradas regulares de un soldado desconocido, datadas años atrás. Pero a medida que avanzaba, las entradas se volvían más esporádicas y frenéticas. Hablaban de voces, de sombras que se movían en la noche y de un creciente sentimiento de paranoia. «Ellos no quieren que estemos aquí», decía una entrada. «El Humvee sabe y trata de advertirnos». Las últimas páginas estaban marcadas por manchas oscuras que parecían sangre. La última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa, simplemente repetía: «No puedo escapar del zumbido». Guardé el diario en mi chaqueta y salí del vehículo. No estaba seguro de qué hacer con la información, pero sabía que debía compartirla. Quizás el sargento Ramírez podría ofrecer alguna perspectiva. Al día siguiente encontré al sargento Ramírez y le mostré el diario. Su rostro, normalmente imperturbable, se tensó al verlo. «Sabía que había algo más», admitió. «El soldado que escribió eso desapareció hace años. Su última misión fue en este mismo Humvee. Nunca encontramos su cuerpo, solo este vehículo, regresando a la base solo, con el motor aún en marcha. Juntos decidimos hacer una cosa más para intentar poner fin a los sucesos. Esa noche, llevamos el Humvee al centro del campo de tiro, con el diario dentro. Si hay algo o alguien aquí», dijo Ramírez mirando al vehículo, «esta es tu oportunidad de irte». Prendimos fuego al Humvee. Las llamas se elevaron rápidamente, consumiendo el metal y el misterio que había albergado durante años. Mientras ardía, el zumbido se hizo presente una última vez, más alto y claro que nunca, antes de desvanecerse en la noche. Los días que siguieron fueron los más tranquilos desde que llegué a la base. El Humvee fue reducido a cenizas y metal retorcido, y con su destrucción, los sucesos extraños cesaron. A veces, en las noches especialmente silenciosas, pienso en el soldado desconocido y en su último mensaje. Aunque nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente sucedió, al menos encontramos una forma de darle paz, tanto a él como a nosotros mismos. Se convirtió en una leyenda en la base, un relato de advertencia para los nuevos reclutas. Pero para aquellos de nosotros que vivimos su historia, también se convirtió en un recordatorio de que, incluso en la guerra, hay misterios que van más allá de la comprensión humana, esperando en las sombras, susurrando en el zumbido del desierto. Todo comenzó cuando fuimos desplegados a una estación remota en Afganistán, conocida entre los locales como Estación Hecho. «Es un lugar maldito», nos advirtieron los ancianos del pueblo cercano cuando llegamos, pero no hicimos caso. Las supersticiones no tenían cabida en nuestra misión. Estábamos allí para estabilizar la zona y proteger a los civiles. La estación era austera, rodeada por vastas montañas que se alzaban como gigantes bajo el cielo estrellado. En nuestra primera noche, el sargento Clayton nos reunió alrededor de una fogata improvisada. «Mantengan la guardia alta, chicos, no solo por el enemigo, sino por ustedes mismos. Este lugar juega trucos con tu mente», dijo, lanzando una mirada significativa a las sombras que danzaban en la oscuridad. La primera noche fue inquietantemente tranquila. Me dormí rápidamente, agotado del viaje, pero mis sueños estaban lejos de ser pacíficos. Soñé con un atrapasueños colosal, sus hilos tejidos no con hilo, sino con alambre de púas, y en lugar de plumas, colgaban insignias militares manchadas de sangre. Desperté sudando, el corazón golpeando en mi pecho. Al reunirnos para el desayuno, noté la misma mirada fatigada en los ojos de mis compañeros. «¿Tuviste pesadillas, Johnson?», pregunté al cabo que mordisqueaba su ración de comida. «Sí», respondió con voz ronca. «Soñé que estábamos atrapados aquí, que la tierra misma nos consumía. No podíamos movernos, solo esperar nuestro fin». Su tono era serio, y sus ojos no se encontraban con los míos. Los sueños continuaron, cada noche más intensos y vívidos. Pronto, las discusiones matutinas giraban en torno a nuestras visiones nocturnas. No tardamos en darnos cuenta de que había un patrón. Nuestros sueños parecían advertencias, profecías oscuras de lo que estaba por venir. Una semana después de nuestra llegada, mientras patrullábamos el perímetro, el soldado Matthews gritó, apuntando hacia las montañas. Allí, en una ladera distante, estaba el mismo atrapasueños gigante de mis sueños, tejido entre dos árboles marchitos. «Es real, lo vi en mis sueños», exclamé, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Nos acercamos con cautela, las armas listas, pero cuando llegamos al lugar, no había nada.
El atrapasueños había desaparecido como si nunca hubiera existido. Esa noche, los sueños fueron abrumadores. Soñé que hablaba, su voz un susurro que se mezclaba con el viento. El enemigo viene desde dentro. Los días siguientes, nuestra cordura fue puesta a prueba. Comenzamos a ver figuras en las sombras, y los susurros se convirtieron en una constante. El sargento Clayton ordenó un examen médico, pero no había nada físicamente mal con nosotros. Era nuestra mente la que estaba fallando, o eso parecía. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté durante una reunión de emergencia. Este lugar tiene historia, una que no está registrada en los mapas ni en los libros, explicó Clayton, su rostro más serio que nunca. Durante siglos, ha sido considerado un terreno de pruebas para el espíritu humano. Los sueños son parte de esa prueba. Una noche, decidimos enfrentar lo que fuera que estuviera causando esto. Nos sentamos todos juntos, alrededor de la fogata, y uno por uno, compartimos nuestros sueños más oscuros, nuestras visiones más aterradoras. Al hablar, una sensación de ligereza comenzó a llenar el aire, como si al compartirlos, los sueños perdieran parte de su poder sobre nosotros. Justo cuando el último de nosotros terminaba de hablar, el cielo nocturno se iluminó inexplicablemente, revelando una figura imponente en la distancia. Era el atrapasueños, más grande y tangible que nunca, colgado entre el cielo y la tierra, oscilando suavemente con el viento. Armados con nada más que linternas y nuestra determinación, caminamos hacia la figura. A medida que nos acercábamos, comenzó a desvanecerse, como si nuestra resolución lo hiciera menos real, menos amenazante. Al llegar al lugar donde debería haber estado, no encontramos más que aire frío y la vista despejada de las montañas. No había señales del atrapasueños, solo la sensación de un enemigo que se retiraba. Al regresar a la base, el sargento Clayton nos estaba esperando. Es un paso hacia adelante, pero no se confíen, nos advirtió. Lo que enfrentan es más antiguo y más profundo que cualquier enemigo humano. Nos pasamos las semanas siguientes en un estado de alerta constante, pero los sueños perturbadores comenzaron a disminuir. Con cada noche que pasaba, las visiones se hacían menos frecuentes y menos intensas, hasta que finalmente dejaron de venir. Una mañana, mientras nos preparábamos para nuestra rotación de regreso a casa, Clayton nos reunió una vez más. Lo que han experimentado aquí, lo llevarán consigo el resto de sus vidas. No traten de olvidarlo, ni de explicarlo demasiado. Solo acepten que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Cuando el helicóptero nos levantó del suelo, miré hacia atrás a la estación Hecho. La imagen de la UNA ardía en mi mente, no como una amenaza, sino como un recordatorio de lo frágil que es la realidad y lo poderosos que son nuestros miedos. De vuelta en casa, la normalidad parecía un concepto extraño. Los sonidos de la vida cotidiana eran los mismos, pero yo había cambiado. Los sueños habían cesado, sí, pero la sensación de que algo fundamental se había desplazado dentro de mí era ineludible. Mis compañeros y yo mantuvimos contacto, compartiendo no solo recuerdos de nuestro tiempo en la estación, sino también cómo cada uno estaba lidiando con el regreso a la normalidad. Era evidente que aunque los sueños proféticos habían terminado, el impacto de lo vivido resonaría en nosotros de formas que aún no comprendíamos. Ahora, años después, me encuentro escribiendo sobre lo ocurrido, no para alarmar, sino para documentar. La realidad, como aprendimos en la estación Hecho, no siempre es lo que parece. Los sueños pueden ser tan reales como la tierra bajo nuestros pies y, a veces, mucho más reveladores. El atrapasueños de aquellos días sigue siendo un misterio, su significado tan elusivo como el origen de nuestros sueños. Pero una cosa es cierta, enfrentamos algo inexplicable en aquel remoto puesto militar, algo que nos enseñó la verdadera naturaleza de nuestro ser interior y quizás, solo quizás, nos preparó para enfrentar los desafíos aún desconocidos que yacen adelante.